Para momentos relajantes, escuche PCTR en la tarde. Qué tonto. ¿Cansado de ser adulto? Pagar cuentas no es lo suyo. No se diga más. Vuelva a ser niño con nosotros y gratis. Así es, escuchó bien. Soy el Perrito Pochito y esto es ¿Por qué crecí tan rápido? El podcast. Muy pero muy buenas tardes, queridos amigos pochitos. Aunque usted no lo crea, hemos vuelto a nuestro horario prime, horario de las tardecitas que muchos de nuestros audioescuchas de hecho prefieren. Así que hoy día quisimos salir un poco más tarde y aquí vamos a tratar un tema un poco difícil, un poco complejo, pero no exento de risas ni de evaluaciones y conclusiones prominentes a la condición humana. Oye, que estoy profunda, Francisca. Creo que es demasiada profundidad para un programa tan temprano en la mañana, así que por eso tiramos para la tarde. Sí, es verdad, chiquillos. Esta pauta se le ocurrió a la Fran este fin de semana largo que tuvimos mucho tiempo para pensar, meditar, descansar. Recogidos en la autoimpuesta y no tan autoimpuesta cuarentena que estamos pasando, chiquillos. Así que quisimos pensar sobre muchas cosas, sobre el universo, sobre hacia dónde vamos también como sociedad y como seres humanos. Sin nada más que decir, chiquillos, les damos la bienvenida. Esto es ¿Por qué crecí tan rápido? Y hoy vamos a hablar de los prejuicios, los estereotipos y los roles de género. ¿Puedo decir cómo partió todo esto? Antes de eso, digamos desde ya, chiquillos, que acá ninguno de nosotros dos es experto en nada, no somos periodistas, investigamos un poquito en Wikipedia, en el Google. Y vamos a hablar desde nuestro ignorante conocimiento. Sí, pero más que nada también contarles cómo desde nuestro punto de vista se han construido muchos prejuicios. Y aquí también lo que siempre decimos, chiquillos, no nos idealicen por estarnos escuchando, que somos buena onda ni nada. También estamos llenos de prejuicios. Yo creo que todos hoy en día estamos llenos de prejuicios. Tratamos de romper esos prejuicios, sí. Para eso estamos hoy día, esa es la idea, sí, chiquillos. Sí. De hecho, yo una vez leí que el primer pensamiento que se te viene a la cabeza cuando estás viendo a alguien, tienes un prejuicio contra esa persona, no es realmente lo que piensas, sino que es algo que ya tienes como autoimpuesto, que se te ha inculcado como por la sociedad. Así que el segundo pensamiento, el que viene después del primero, ese puede ser el real pensamiento como que tú tienes racionalmente, ¿se entiende? Sí. El primero es como no gutural, sino como... Es que tiene sentido en la base de la lógica cómo funciona nuestro cerebro cuando intenta procesar cosas nuevas. Es como... somos más, lo hablamos de hecho en el capítulo de Estúpidos Humanos, cuando el cerebro es como más reacio a aprender cosas nuevas cuando son cosas nuevas desde cero. No, pero yo estoy hablando de los prejuicios, pues, Johnny. Por ejemplo, pero da lo mismo. Me ha pasado que de repente, no sé, vamos en la calle o cualquier cosa y veo a alguien y me molesta su forma de vestir. Y me molesta. Y me molesta. Y yo digo, ¿pero por qué me molesta? O sea, a mí, ¿qué me importa cómo esté esa persona vestida si esa persona se siente bien con sus chalas al aire, por ejemplo? Yeah. Es que he visto mucha gente, sobre todo los haitianos, me llama mucho la atención, que andan con chanclas. Chanclas, las chalas. En invierno. Y sin calcetines. Y chanclas para todo. Y hace frío, hace frío. Y andan ahí con chanclas. ¿Te pasaba eso también en Japón con las niñas que andaban sin panty? No, pero eso es una cuestión cultural que entendí después. ¿Sí? Ahí no era un prejuicio. Al principio sí, era un prejuicio. ¿Era un prejuicio? Pero era una ignorancia de mi parte de no saber que primero estaban acostumbradas al clima y segundo tenían un montón de gadgets y cositas que podían ponerse como debajo de la ropa para no tener frío. Venían del futuro. Que son estos parches como de calor que se ponen en ciertas partes del cuerpo, ¿cachai? Para evitar, por ejemplo, sentir frío en las piernas. Y pueden andar con falda aunque hagan menos 10 grados de frío, ¿cachai? Pero eso me pasa. Entonces, ¿qué me importa a mí que esa persona haitiana ande con sus chalas en invierno? Pero de ahí, por ejemplo, en vez, para poder romper un prejuicio cultural y tratar de llevarlo a una versión más positiva, sería tal vez investigar si ¿por qué andan con chalas en invierno? Exactamente. Tal vez exista alguna razón cultural que no sabemos. Tal vez sencillamente son pobres y no tienen zapatillas, pero lo dudo porque lo hemos visto con súper bien vestidos, sí. Exactamente. Entonces yo creo que ahí viene un tema cultural. Pero todo nada. El rato. Y siempre los prejuicios van a ser por... en su principal mayoría, ignorancia de nuestra parte cuando tenemos ese prejuicio, o por la comodidad de simplemente encasillarlos en alguna zona que podamos comprender previamente. Volviendo un poco a lo que te estaba contando, es como que nuestro cerebro, por ejemplo, cuando queremos cambiar un auto, algo tan estúpido como eso, eso no es estúpido, eso es una gran decisión. Sí, una gran decisión, pero la gente es más, se muestra más proactiva a cambiar un auto, por ejemplo,
te compraste un Suzuki, es más probable que se compren otro Suzuki que a cambiar de marca. ¿Se entiende? Sí, Es como, es que ya conozco la marca, entonces sé qué esperar en el otro auto. exactamente. En vez de, ¿caché? Como lo loco, así como, voy a cambiar de auto. ¿Quieres realmente cambiar, así como que te cambie la vida? Anda de otra marca, tal vez, acostúmbrate de nuevo. No, la gente prefiere ir cambiando, pero de a poquito. Ya. ¿Se ¿Pero qué entiende? tiene que ver eso con el tema de hoy día? Con el tema del prejuicio, cuando estás conociendo a alguien nuevo. Por ejemplo, vamos a partir con un prejuicio súper estúpido. Y te preguntan, oh, ¿te gusta el anime? Ah, entonces eres otaku. Lo encasillamos inmediatamente en un contexto. No necesariamente alguien porque haya visto un dibujo animado o sea fanático de Dragon Ball Z, por decirte, necesariamente es otaku. Pero nuestro cerebro tiende a encasillarlo en esa forma. Probablemente hay alguna razón psicológica que nosotros Obvio. no manejemos, algún concepto psicológico que pueda explicar eso, pues, Johnny. Es que probablemente se nos va a hacer más fácil pensar como, oh, ya he tenido un amigo Creo que otaku, también- sé de qué hablarle. Es que claro, exactamente, le hace más fácil a tu cerebro recordar a esa persona porque la encasillaste en cierto como ámbito o en cierto, no sé, gusto, lo que sea, y vas a poder tener un tema de conversación con esa persona y no se te va a olvidar, ¿cachai? Tal El otro cual. día yo vi una infografía en Pictoline que hablaba de por qué somos tan malos para recordar nombres. Ya. Nombres con cara. Qué Y es interesante. porque es información que al cerebro no le parece muy relevante. Entonces trata como de tal vez tomar ciertas características de la persona para poder después recordar su nombre. Aparte de que muchas veces pasa en Latinoamérica y con la gente de nombres hispanos, que todos tenemos el mismo nombre. Entonces, por ejemplo, mi nombre es muy común y puede que conozcas tú muchas Francisca, pero yo no conozco muchos Jonathan, Claro. ¿cachai? Entonces para mí es mucho más fácil recordar tu nombre que tal vez tú recordar el mío y después conocer otra Francisca. No, más encima que acá en Latinoamérica o en Chile tenemos 2 nombres y 2 apellidos. Sí, pero el segundo nombre nunca se usa. No, pero a modo, por ejemplo, antiguamente cuando tenías que buscar los nombres de las personas en las guías telefónicas y te dabas cuenta que habían como 25. Sí. Qué brígido eso. ¿Por qué estaba tu nombre en una guía telefónica? Porque antiguamente cuando perdías los contactos, mucha gente trataba de encontrar amigos de Pero, infancia, ¿cómo, cosas así. ¿cómo las guías obtenían esa información? ¿Uno se la daba a la guía? Sí, no, era público. Tú tenías que pagar si no querías que tu número apareciera en la guía telefónica. Yo creo que es al revés. Tal No. vez había que pagar para poder aparecer en No, la... era ¿En serio? gratis. Había que pagar si no querías aparecer. Mira tú. Mi mamá, porque cuando tuvimos teléfono por primera vez, así nos sentíamos súper importantes, como que íbamos a dejar nuestra huella ahí. Fue como, mamá, vas a aparecer en la guía telefónica. ¡Qué brígido! ¿Cachai? Y preguntamos así como si había que pagar o algo. Y nos dijeron, no, es gratis. De hecho, tiene que pagar si usted no quiere aparecer. Porque, por ejemplo, imagínate el nombre de un presidente que aparezca en la guía telefónica y tú podías ahí hacerle pitanza. No sería malo. No, pues, pero por eso, de ahí viene la lógica de eso. Hay mucha gente que quiere que su número sea privado. Ya. Entonces tú pagas para no aparecer. Y antiguamente las guías telefónicas eran gigantes. Y no era uno, Pero eran bueno, varios. Nos estamos desviando del Sí. tema. Solemos hacerlo. Solemos hacerlo, pero por lo menos lo estamos entreteniendo, chiquillos. Oye, volviendo un poquito a... Para ir entendiendo de qué vamos con todo esto... ¿Voy a contar mi anécdota o no? Ya, cuenta tu anécdota para introducir por qué elegimos este tema para esta semana. Ya, pasa que ayer yo me estaba bañando. Como todos los días. Como todos los días. Bueno, yo me baño todos los días. Hay gente que no se baña todos los días. Prejuicio, ¿viste? ¿Por qué no se bañan todos los días? Es que te tengo al lado todos los días antes para ir a Japón. Ya, es que ese es el problema. ¿Ah, sí? Eso es bueno. Sí, pues eso es bueno. Ya, el problema es que entre los dos, aquí el que apesta soy yo. El Johnny no apesta. Entonces yo ayer me estaba poniendo desodorante. Dígase cuando transpiramos. Sí, cuando Ya. transpirado, pero en general yo apesto más que tú. Sí, es verdad. Debe ser por una cuestión genética, sí, es más que nada por eso. Ya. El Johnny tiene la fortuna de no apestar. Pero Pero yo no. hay otro prejuicio, porque se piensa que los hombres apestan más que las mujeres. El comercial de Rexona es lo que te vende, ¿o no? Sí, pues. De hecho, creo que Hay uno que decide así como cuando tú transpiras, apestas. O sea, cuando ellas transpiran Es sexy. Cuando tú transpiras, apestas. apestas. Ya, yo no soy sexy, yo apesto. Y de hecho creo que el desodorante que estoy usando es de la marca, ¿o no? ¿En serio? ¿El No Clinical? tengo idea. Bueno, ya, estoy usando un desodorante y resulta que el Johnny tenía el de la misma marca, pero versión masculina. Versión men. Y no le gustó. Y yo dije, matanga, dijo la changa, me lo quedé yo, el versión masculina. Entonces tenía, Versión masculina. sí, tenía un olor como más diferente. Huelen, son como un poco más fuertes, como que los de mujer huelen como a florecitas, tienen como un olor muy dulce.
Y yo dije, ya voy a usar este porque total es desodorante, que a mí que me importa. Me acuerdo que la primera vez que me lo puse me molestó caleta porque sentía que andaba como pasada como el perfume que usan mis hermanos. Y después volví a usarlo más adelante y me di cuenta que en realidad olía como a melón. Entonces traté de cambiar el switch de pensar que era un desodorante de hombre, que era el que me estaba poniendo, a pensar que me estaba poniendo un desodorante de melón. La cosa es que se me acabó, me compré otro y me acordé como de una anécdota que nos pasó, que no quiero dar nombres ni contar quiénes eran. No cuentes. Pero el tema es que estas personas tenían estos desodorantes y me acuerdo que una persona se burló de la otra porque usaba la versión femenina del desodorante, que le gustaba más. Y yo lo encontré bacán, ¿cachai? Porque el desodorante de mujer, de hecho, es como mucho más suavecito, pasa mucho más piola. El de hombre igual era como fuerte el olor, como que los hacen a propósito para que todo el mundo te pueda oler. En cambio, el femenino, siento yo, el femenino, ¿cachai? Que el rosado, tiende a pasar mucho más piola. No sé si te pasa eso, pero a raíz de eso y del tema de los desodorantes, como que empecé a pensar en el tema de los estereotipos, los roles de género y así fue como surgió el tema hoy día. La Fran propuso este tema, pero es algo que veníamos hablando desde el inicio de este podcast con respecto a lo que es la crianza, a lo que son los roles de género desde la infancia, a los niñitos hombres y las niñitas mujeres. Qué horrible eso. Y sobre todo también a la estupidez del marketing. Muchas veces hemos visto muchos videos y sobre todo posts en redes sociales de repente que venden como pasta de dientes para hombres versus para mujeres, o máquinas de afeitar para mujeres y máquinas de afeitar para hombres, o productos que básicamente deberían ser unisex, como el champú, y que no son para hombres o para mujeres, o jabón, incluso jabón para hombres versus jabón para mujeres. Y es como loco, así como tan frágil la masculinidad que necesitamos eso, chiquillos. Pero yo creo que va por ahí por el tema, como te decía, el tema del perfume, que en el hombre tiene que quedar como súper impregnado y se tiene que sentir. ¡Oh, qué horrible! Ya, así como el Axe, que a mí al menos no me gusta. De hecho, ¿te acuerdas hace unos años, como anécdota, cuando yo estaba buscando como un nuevo perfume para mí, porque el Hugo Boss salió un poquito caro? Y de hecho el Hugo Boss es un perfume que se suele pensar para hombre, pero es muy suave, es un perfume bastante agradable. Pero la cosa es que fuimos a ver estas partes como típicas de los malls, de las perfumerías de multitiendas, donde te ponen como la foto y todo el asunto. Y está esta marca que voy a mencionar porque me molesta. Polo se llama. ¿Ya? Y resulta que si tú lo hueles, loco, eso es alcohol puro, así, y se supone que es como el símbolo de la masculinidad. ¿En serio? Que ellos promueven, y la cuestión es como que te echara ron o una botella de vodka. Pero porque tú lo sientes muy fuerte. Lo que pasa es que, claro, más que para perfumar, me da a mí la impresión de que es un perfume para disimular el olor a tabaco y alcohol. ¿No será... es un perfume francés? No tengo idea. Probablemente, pero ¿tú sabes por qué los franceses usan perfume y por qué los perfumes franceses son tan conocidos? Eso es un prejuicio. No, es un prejuicio, es real y real. Es un hecho histórico. Sí. De que... O sea, yo supongo, dicen que los franceses no se bañan tanto y por eso se bañan en perfume porque el agua es muy cara. Bueno, puede ser. Yeah. Pero yo tenía ese prejuicio con los franceses, de hecho, que vivían en la casa y decía, hoy te apuesto que van a apestar porque son franceses. Y no apestaban para nada. No, se bañaban bastante. Sí, eso. Prejuicio. Prejuicio derrocado ahí nuevamente. Pero el punto es que al final terminé eligiendo esta colonia que tú sabes que me quiero volver a comprar. Es colonia. ¿Es colonia? No, es perfume. De toilette. Ahí podríamos después entrar en un debate qué es una colonia y qué es un perfume, cuáles son las diferencias. Pero compré este Black Seduction de Antonio Banderas. Antonio Banderas. Muy masculino. De hecho te lo regalaron, ¿no? Sí. Se lo regalaron a tu papá y tú te lo quedaste, una cuestión así típico. Sí, típico, porque a mí me gustó. Pero el punto pasa por eso. O sea, yo nunca tuve ahí como la idea de, quiero lucir como Antonio Banderas, quiero que las mujeres se me muy tiren. Masculino. Quiero ser la seducción negra. La Black Seduction. No, el perfume era rico. Porque la verdad que yo siento que a la hora de coger un perfume, primero te tiene que gustar a ti. Si tú vas a ser el que va a andar con ese olor todo el día. Sí, pues. ¿Cachai? O sea, a mí me encantaría andar pasado, no sé, a yogur de mora. Yogur de mora. De hecho, compramos jabón de ducha de yogur de arándano, ¿te acuerdas? Sí, yogur de arándano. Qué rico que es, me voy a morder. Sí, de hecho huele súper bien ese jabón. Sí, es como ridículo un poco, pero nuestro niño interior es como... huele como a esos champús de dinosaurio. Chicle de fresa. Claro, oye, el champú del perro que huele a melón. Oye, sí, de huele hecho, muy rico, el perro sí. queda bastante rico.
O que somos cabros chicos, Francisca. Me gusta el olor Ya, a melón. entremos en la parte técnica de la pauta del día de hoy, porque ya llevamos hablando un buen rato y todavía no pasamos como Al tema. al tema, exactamente, chiquillos. Vamos a hablar un poco para educarnos también a nosotros mismos. Tuvimos que reeducarnos porque estas son cosas que lamentablemente nuestras familias no tratan mucho. En el colegio tuvimos una pésima educación sexual. Entonces vamos a hablar de sexo La mía y no género. fue tan mala. En serio, la Sí. mía fue pésima. No, la mía no fue mala. No, para nada. Aprendí O sea, muchas cosas. Yo puedo dar fe y agradezco que por lo menos a los hombres les hayan enseñado cómo se ponía un condón. Ah, no, pues eso sí que nos lo enseñaron. ¿No? Creo que no. Yeah. O sea, en teoría, pero nunca en la práctica. Ah, yeah. Colegio de mujeres, pues. Sí, pues no solo, de hecho como que hubo una iniciativa de la municipalidad, me acuerdo en esos años, y nos llevaron como al teatro y hicieron así como una jornada de fiesta. Tal vez fue en y esa época en mostraron. las que estaban como muy pendientes del tema del Del SIDA y esas SIDA, cosas, y las probablemente. campañas, entonces tal vez fue parte de una campaña. Bueno, la cosa es que llevaron allá y tenían un falo, un pene de madera y llamaron a unas niñas. Eso es lo estúpido y lo ridículo que encontré. Es como... O machista. De hecho, no sé si machista, pero bueno, igual es bueno que las mujeres sepan poner un condón. Ya está bien, a la larga es parte de la educación sexual integral, pero también un hombre debería saber cómo funcionan, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas en ese sentido. Sí. ¿Cachai? Tanto como la niña tiene que aprender a poner un condón, el hombre también, pero ningún hombre se atrevió ese día A subir a poner el condón. poner un condón. Exactamente. Fue un poco denigrante y ridículo. Yo como género, a mí me daba vergüenza porque de verdad en ese tiempo... ¿Y por qué no te ofreciste tú? Porque estaba muy chico, de ¿Cuántos verdad. años tenías? 12, 13 años. A mí, de hecho, a mí como que el despertar sexual todavía no me llegaba. Yo fui súper tardío. Súper boomer. Late boomer. No me llamaba la atención tampoco. Y más encima después se pusieron a bailar H, que en ese tiempo What? yo ni ahí con el H. Sí, ese era en el nivel de educación sexual que tuvimos, para que caché. Y nos regalaron condones, me acuerdo después. Que cada uno se llevó así como una tira de 3 condones. De esos condones de dudosa procedencia que entregan como en los consultorios. Que de repente muchos de hecho decían así como no los usen porque pueden venir con hoyitos. Son para que después las niñas queden embarazadas. Y nunca los usé, de hecho los boté después. Qué miedo. Sí, qué miedo, ¿verdad? Y de hecho, si soy honesto, son de una calidad pésima comparado con los condones que uno puede comprar realmente en una farmacia. Pero ¿y si te pones varios? ¿Te imaginas? No sé si eso es como... Porque no sé si cómo funciona. imagínate si todos vinieran rotos, da lo mismo. Un buen punto. Es Da lo como, mismo. es como intentar llenar muchas bombitas de agua, aunque estén todas rotas, el agua se va a salir igual. Ya. Sí, Esa es la- pero ¿y si uno de los 3 viene bueno? ¿Te pusiste 2 malos y uno bueno? En fin, ya. Probabilidades. Aquí, sí, sí, aquí estamos jugando a la probabilidad. Ya. Hablemos de sexo, Francisca, pero no de ese sexo, sino de entender el sexo a modo de prejuicio, a modo de identidad y roles de género. Como decía 500 días Consumer, en este mundo hay solo 2 tipos de personas. Las hay niños y las hay niñas. Biológicamente, chiquillos. Estamos hablando biológicamente, Eso sí. es súper importante. Biológicamente, en el mundo y en general, se nace o con pene o se nace o con vagina, lo que no significa nada más allá de hecho. De hecho, hay mutaciones en que Nacen de los dos. nacen de los dos, sí, pero son muy poco frecuentes. Sí, son menos frecuentes. Por lo tanto, mi afirmación tampoco es absoluta, mira tú. ¿No? No, pero en el común de los casos se nace niño o se nace niña a nivel de sexo. Pero ahora, a nivel de género, que es la construcción social, que es como todas estas reglas y cambios culturales que van cambiando con respecto del tiempo. O sea, el género masculino hace 500 años no es lo mismo que es hoy en día. O ni hace 30 años. O hace en 30 Chile. años incluso, o hace 1000 años, por decirte. O sea, la forma en que pensábamos cómo eran los hombres o cómo eran las mujeres, a versus cómo están haciendo hoy en día, ha cambiado completamente. Y eso es súper importante, chiquillos, de entender para ahora y para el futuro, que los roles de género ya no se dividen solamente en hombres y mujeres. Y tampoco se dividen en el sentido de que un rol es específicamente de hombres o de mujeres.
Exactamente. Como previamente se pensaba mucho que pasaba, por ejemplo, que los gaffiter eran todos hombres, y ahí se ha comprobado, por ejemplo, hay una chica que es gaffiter mujer y le va excelente, y claro, contaba mucho del prejuicio, siempre en la tele, ha salido muchas veces ella en la tele, de que la gente se sorprende al ver que llega una mujer. O mecánica, exactamente. Creo que una vez en el programa que daba en el 13, el del tío Emilio, mostraron como... ¿Mujeres mecánicas? Mujeres mecánicas, creo Es muy que probable. sí. Mostraron a esta chica gaffiter. Sí, también, sí. Y el tema de las mecánicas, pues también, yo creo que en esas carreras se da muy poco como la variedad de género, por así decirlo. Yo creo que sí, tiene que ver muy poco mucho por la probable. construcción social del interés. Y pasa en general, bueno, vamos a hablar más adelante de esta carrera también, pero hay muchas carreras que se pensaban que inicialmente eran solo para mujeres y era muy extraño ver a un hombre, por ejemplo, como secretariado. O enfermería, O enfermería, tal cual, exacto. O matrones. o ¿cachai? educadores de Muy- párvulo. También, buen punto. De Sí, hecho, pues. las educadoras de párvulo, por el no he conocido nunca en mi vida un educador de párvulo. Ay, pero hay muy poco. ¿Sí? Sí, sí. Mm, Y se suele tener el prejuicio, ¿cachai? De que la mujer cuida mejor de los niños. Y si ves un hombre en el jardín infantil, te va a causar como cierta desconfianza. mm, Pero son cosas que hay que ir cambiando. bueno, pasa también el prejuicio del diseñador gráfico. Es muy Ah, ¿sí? extraño, sí. Yo creo que el prejuicio del diseñador gráfico va en que si eres hombre, probablemente eres gay. Mm. Digamos las cosas como son. Bueno, tú pensás Sí. que yo era gay. Es que en la FAU la gran mayoría de los hombres era gay, entonces ya no me sorprendía que... Ese es un prejuicio. ¿Sí? Sí, un prejuicio. Probabilidad. Mm. Era la probabilidad. La Bueno. probabilidad de que hubiera un hombre heterosexual en la FAU en diseño era muy baja. Sí. La gran mayoría eran gay. No todos, pero la gran Mm. mayoría. Yo cuando entré al UTEM, la gran mayoría de los alumnos eran mujeres. Y curiosamente, claro, yo pensé cuando, después de ya haber entrado, que a lo mejor la carrera llamaba mucho más la atención de las mujeres por su recepción a la sensibilidad artística, por Claro. así decirlo. Pero nos hemos dado cuenta que grandes de los, y durante la historia, los grandes artistas y grandes diseñadores gráficos, la gran mayoría son hombres. Pero O los no más reconocidos ese y es los el más punto. conocidos. Y los más conocidos, pero no necesariamente porque sean increíblemente talentosos, sino porque también se ningunea mucho a la mujer. Pero ahí vamos a entrar ya en temas más profundos más adelante. Bueno, eso, chicos. Entonces establecemos desde ya para el futuro de esta conversación que a nivel de sexo, a nivel de nacimiento sexual, hombres y mujeres, y a nivel de género existen muchas posibilidades. No vamos a meternos de lleno en términos de identidad sexual, porque la verdad, ahí sí que somos un par de heterosexuales muy prejuiciosos. Cisgénero. 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 ¿Qué es eso? Heterosexual. Bueno, que la verdad no conocemos mucho. Pero sí tenemos, por ejemplo, muchos amigos homosexuales. Tenemos muy pocos casos de gente que conozcamos que sea transexual. Y casos de gente que de verdad sienta que no está en el cuerpo que le pertenece. La única como opción más como que vivimos hace poco fue un capítulo de Queer Eye donde iban a ver a una niña que hizo su transición a hombre, básicamente. ¿Verdad? Sí. Y la apoyaron, por ejemplo, a cambiar su sexo en su carnet de conducir, la apoyaron a través de la operación y de entender también su transición de cómo cuidarse como hombre, por ejemplo, la barba. Claro, pues Que no algo- tenía idea de Ella cómo cuidarse no cachaba la nada, barba. tenía una barba horrible. Horrible. La pobre Sí, niña. pobrecita. Y que más encima me había dicho que le había costado como 3 años que le Más creciera. encima, sí. Pero a defensa de la niña, hay hombres que incluso lo tienen peor. Ya. Pero ahí también estamos mal, pues Johnny, porque estamos asumiendo que era una niña. Ya no es niña. Sí, ya no es niña. Deberíamos decir el niño. El niño tenía una barba horrible. Sí, pero y, claro. y nunca tuvo la instrucción de otro hombre de que alguien de verdad le enseñara cómo a cuidar su barba. A mí, si de un día para otro me sale barba, yo no sé qué voy a hacer. Claro, ahora te tengo a ti, ¿cachai? Pero sería muy extraño que de un día para otro me Te vas salga a un barba. circo, pues, Fran, Pero por la mujer ejemplo, barbuda. si el día de mañana el Johnny se quiere depilar, como sea, yo le puedo enseñar. Yo le puedo indicar qué cosas tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cómo tiene que cuidarse, cómo Bueno, hay de que hecho, contigo exfoliarse aprendí todo. un montón de tips y consejitos de skincare. belleza, sí, de skincare. La Fran de repente, a ver, ya, te vamos a exfoliar la nariz. Yo soy una persona súper vanidosa. Y no me siento, por ejemplo, Menos masculino. menos masculino por eso. De hecho, siento que es bacán
bacán cuidarse la piel, es bacán ponerse crema de mano. De hecho, yo amo ponerme crema de mano, pero soy pésimo haciéndolo porque se me olvida. Sí, pésimo. Solamente cuando ya tengo las manos así como para la embarrada, es como, "Oh, necesito mi crema". Claro, cuando estáis como muy mal, te acordás que hay que cuidarse Hay que un poquito, cuidarse. ¿verdad? Sí. Pero eso ya es falta personal mía y también tal vez problemas de roles de género que tuve tal vez cuando chico, ¿cachai? Pero como que, Por ejemplo, el tema de las cremas, pues enseñarle a un niño desde chico tal vez que tiene que cuidarse un poco la piel, por ejemplo. Recuerdo que teníamos un compañero de curso que tenía un problema pero así severísimo de acné, ¿cachai? Y Ya. cuando a él le dijeron que tenía que ponerse crema y todo el asunto, recuerdo que él una vez me dijo que tanto su papá, y aquí hay un problema que lo voy a mencionar, no voy a dar nombre, eso sí, que tanto su papá como muchos compañeros le habían dicho que ponerse crema era de niñita, y su papá era un pastor evangélico. ya, pero ahí tenemos otro tema que no podemos tocar. que No, es el pero tema de vamos a la hablar más religión, y adelante. bueno, Obvio, pero viendo el tema de que su hijo más encima, por ejemplo, no lo hacía por vanidad, tenía un problema severo en su piel, que necesitaba tratamiento, que estaba recetado por doctores. Decirle eso a un niño, ¿cachai? Porque más encima era un niño, o sea, cuando uno tiene 12, 13 años, eres un niño, sobre todo en el campo, que más encima la gente de campo es como más inocente, o al menos en mi tiempo, no sé, hoy en día. ¿Cachai? Nosotros andamos, no sé, tirando cohetitos de papel todavía a los 12 años. Entonces, decirle eso a un niño siento que lo trauma de por vida para el resto de sus cosas y la forma en que se va a relacionar tal vez posteriormente él también con sus hijos. Porque nadie le enseñó. o consigo mismo, pues si a la Mm. larga ahí el trauma se genera porque él va a pensar para toda su vida que el cuidarse, que el quererse y Exacto. preocuparse de uno mismo no está bien visto para su género, Para ¿Su sexo? su género. su Hablemos de género, género, ya, no el de sexo. su género, Mm, porque a él se le está inculcando ser hombre. claro. Y probablemente tenga que ver mucho con los roles que ve la gente más conservadora. Hablemos de eso. Porque tiene que ver con ciertos roles de género que traemos desde... Bueno, íbamos a hablar del caso de las sitcoms, de cómo fueron evolucionando. Y le pudimos ver hace poco en esta serie WandaVision de Netflix, de Disney Plus. Porque Wanda y Vision fueron pasando a través de las distintas épocas. Y partieron con una relación súper tradicional. Heteronormada, donde la mujer se quedaba en la casa, recibía las visitas y el hombre era el que trabajaba. Entonces, eso viene como de un punto súper como... ¿Cómo se diría? Conservador, tradicional. Eso era la palabra. Porque a lo mejor esta persona con su hijo quería que él fuera el hombre fuerte, el hombre protector, ¿cachai? Y el hombre protector no se pone cremitas para la cara, ¿cachai? Bajo el punto de vista conservador, insisto, nuevamente. ¿Se entiende? Sí. Ya. Yo desde mi punto de vista, volviendo un poco al tema de la barba, mi padre me enseñó a afeitarme por completo, porque a él siempre se le... Tú sabes, Tu papá se no afeita usa todos barba, los se días, afeita ¿no? todos Jamás los te he visto días. con barba. Entonces a mí él me enseñó ese tipo de cuidado, a cuidarme como la barba cuando me afeité, porque yo ya de hecho me creció la barba ya como a los 12, 14 años y yo ya tenía como bigote. Sí, pues a esa Entonces, edad los hombres ya tienen sí, un bigote ridículo, pero tienen su primer bigote. Ridículo, incipiente, que te hacen bullying por el bigote. Pero por ejemplo hoy en día dejarse la barba es como el nuevo estándar del hombre sexy, po. Es como el Aquaman ahí, el Jason Momoa. De hecho, por ejemplo, a ti no te gusta Superman porque no tiene barba. Nada que ver, a mí no me gusta el actor nomás. Eso es otra cosa. A la Fran no le gusta Henry Cavill. No, ¿qué tiene? El papucho, el The Witcher, el Superman. Ya, pero es que en The Witcher tiene barba, ¿no? No tiene barba Ah. tampoco. Pero tiene el pelo largo. Sí, pero al principio en Superman, de hecho, en la primera Superman, él aparecía con barba. No, ni ¿No con te barba. acuerdas? No, ni con barba, no me puede gustar, no. Qué dolor. Pero bueno, hoy en día, por ejemplo, hay un cambio de paradigma en ese sentido, po. Por ejemplo, la barba, hay modos de cortarse la barba. Los hombres se han adecuado a eso. Ya no es solamente afeitarte para sacarte la barba, hay todo un tema de cuidado, de grooming, que se llama. El mismo Jonathan que hemos visto a través de Queer Eye, de enseñarle a los hombres que se tienen que cuidar más allá de... solamente pensar en los roles de género, sino de cuidarte a ti mismo, de Exactamente. verte bien, de quererte a ti mismo. A la larga muchas veces se trata de eso. Como insisto, el caso de este compañero que tenía la embarrada en la cara con el acné, usar esa crema no se trataba de un rol de género, se trataba de cuidarse su piel a futuro, de quererse a sí mismo. Sí, pues. ¿Cachai?
Entonces, bueno, eso con las barbas, eso con las cremas y el cuidado. Sigamos un poco con lo que estábamos hablando de los roles de género a través del tiempo, porque partimos con esta etapa súper conservadora, donde la mujer se quedaba en la casa y el hombre trabajaba. Posteriormente se le encargaba la crianza de los hijos a la mujer, y muchas veces la mujer nunca trabajó. Ya, yo tengo un caso súper cercano, ¿cachai? Mis abuelos maternos son así. Mi abuelo era el que proveía, mi abuela era la que se quedaba en la casa. Pero ya después de haber pasado tanto tiempo viviendo con ellos y haberlos analizado y toda la cuestión y haber tenido como el testimonio igual de mis tíos, se le inculcó a mi abuela muchas cosas por parte de mi bisabuela, de su mamá, que era muy machista. Y más encima de mi abuelo también como que no le aguantaba muchas cosas a mi abuela. Se ponía celoso si iba a estudiar, se ponía celoso de sus compañeros. Entonces ella por voluntad, creo yo, en realidad, por voluntad propia dejó de asistir a la universidad porque ella quería ser profesora, ¿cachai? Quería ser profesora de matemáticas, por lo que me contaron, y nunca lo pudo lograr por el mismo tema, ¿cachai? Del machismo a la larga. Y ella se dedicó solamente a criar y cuidar a sus hijos. Y es una excelente dueña de casa, nada que decir. Y de hecho ahora se aburren en la casa. Mira, yo creo pero que así fueron toda su vida. hay un punto súper importante y que demuestra también el cambio de paradigma que tenemos nosotros como generación. Y es que por suerte tu tata ganaba lo suficientemente bien como eligió para una carrera rentable. muy rentable, sí. Claro, como para poder mantenerla a ella, para poder mantener a los hijos y más encima darle un cierto grado de educación a cada uno de ellos. Y a la suegra, vivían con la suegra. Cáchate, vos. Hoy en día, chiquillos, nosotros como roles de género, básicamente la mujer tuvo que salir a trabajar independiente de si quisiera o no, porque la economía, como está hoy en día, es yo creo que eso empezó a pasar a partir de la generación de nuestros papás. Un poco. ¿Cachai? Sí, de hecho, bueno, mis dos papás trabajaban porque no mis dos daba. papás también trabajaban, porque si no daba. No daba, exactamente. Y yo era uno. Y tú eras uno. Nosotros después fuimos 3 y mi papá tenía 5. Entonces, no hay bolsillo que dé para tanto. Sí, es verdad. Es verdad. Pero eso, cambiaron los roles de género y la mujer, por ejemplo, tuvo que salir a trabajar y... Igual estamos pensando en el contexto chileno, que es súper atrasado. Sí, porque obviamente. la mujer salió a trabajar y a exigir derechos y todas las cuestiones como en los 60, 50, como a nivel mundial, ¿cachai? Sí, pero, en otras partes del globo. se les veía como bichos raros. De la misma manera en que se les sigue viendo, por la gente más conservadora, insisto, como bichos raros a las mujeres cuando salen a protestar, por ejemplo, con el torso desnudo y la gente dice como, ¡ay, esa no es la forma! Cuando, loco, se está protestando, y esto lo estoy hablando yo como hombre súper deconstruido, el hecho de andar mostrando las pechugas es para poder romper el género de que las pechugas no son solamente para el placer. Es como cuando los hombres se indignan porque la mujer está amamantando. Si a la larga, oye, sí. Esa es la verdadera función del seno. Mijito, edúquese. ¿Cachai? No la revista Playboy. Entonces, que se indignen, ¿cachai? Cuando una mujer está amamantando, pero no cuando tenía una mujer, ¿cachai? Pilucha en un kiosco donde la puede ver cualquier niño. Es que estamos hablando que estamos muy mal como sociedad, ¿cachai? Sí. Entonces, bueno, esa es mi indignación de hombre deconstruido. Gracias por indignarte por nosotros. Obvio, pero es que da rabia, ¿cachai? En ese sentido. Por ejemplo, también recuerdo una intervención que causó mucho revuelo, no sé si fue en Argentina o en España, que muchas mujeres desnudas se metieron dentro de bolsas plásticas y se tiraron como fuera del Congreso de ese país, no fue en Chile, alegando por la cantidad de femicidios que estaban ocurriendo y que básicamente eran como carne y se pusieron precios, ¿cachai? Como carne de matadero y que no les interesaba absolutamente nada. Y la gente, ¿por qué protestan desnudos? Y es como loco, o sea, tú te das cuenta que ni siquiera deberían estar pidiendo que no las maten, que no las violen, que las respeten. Es como... Bueno, y aquí estamos, nos siguen matando. Nos siguen matando. Qué terrible. Pero bueno, eso con los roles. Bueno, dijimos desde el principio, chiquillos, que este era un capítulo Prime porque no iba a ser tan agradable. Estábamos tratando de tirar la talla y todo, pero es importante que hablemos de estas cosas para también poder entenderlas como sociedad y cómo vamos a seguir avanzando de aquí al futuro, porque los roles de género, tal como estamos cambiando hoy en día, van a seguir cambiando de aquí a futuro. O sea, de repente muchas cosas que antiguamente eran solo estrictamente de las mujeres, tal vez en un futuro sean solamente estrictamente de los hombres. ¿Cómo qué? No sé, tal vez la crianza de los hijos.
Imagínate. Puede ser que en algún momento... Igual, por ejemplo, si hablamos de eso, la ley beneficia mucho más a las mujeres que a los hombres actualmente. Actualmente, pero a la mujer es la eso que se cambia le a futuro. asigna a los niños y los hombres son los papitos corazón los que tienen que andar pagando después la pensión alimenticia que no quieren pagar. Entonces, ahí por un lado, como que no hay mucho que los hombres puedan hacer a menos de que sean los mismos hombres los que cambien las leyes, ¿cachai? Claro. Y que muchas veces son los mismos hombres, o sea, son los hombres los que finalmente ven las leyes, y no solamente las leyes que deciden sobre los hombres, sino que también deciden sobre el cuerpo de las mujeres. Exactamente. Como es el caso del tema de los abortos. No, y últimamente, y ahora que estamos como en... eso. Sí, como estamos en el periodo como preconstituyente, que están todos ahí como haciendo campaña y cuestiones así, que salió ¿quién era? Otro candidato constituyente que fue diputado o algo, no me acuerdo ya su nombre, pero un hombre muy nefasto. Uno de los tantos. Uno de los tantos nefastos, que vino a hablar sobre el tema del aborto con una mujer que estaban discutiendo. Y ella había abortado efectivamente, pero él hablaba por todas las mujeres que habían abortado y que lo Por sentían. esa inmensa por mayoría. esa inmensa mayoría de mujeres que habían abortado y que se habían sentido culpables. Y ella vino y le paró los carros. Bien, Y me fue parece. hermoso. Fue hermoso. Fue hermoso. Me encanta. Voy a buscarte el Por favor. ese corto, estuvo intenso. ¿Sí? Sí, cómo le callaron la boca a ese tipo, porque primero que todo no es mujer. Segundo, jamás va a abortar. Y tercero, no tiene por qué andar opinando el cuerpo de las otras personas. Tal cual. Eso. Eso. Súper bien. Bueno, volvamos un poco. Yo creo que desde aquí ya podríamos empezar a hablar de cómo nacen los estereotipos. ¿Ya? Y básicamente los estereotipos, chiquillos, nacen cuando ya tenemos como estos moldes de género preestablecidos. Porque a la larga, el molde del género, y aquí es súper importante entenderlo, es un molde donde tenemos que encajar. Como que cuando alguien no encaja en alguno de los moldes que tiene esta sociedad, es cuando empiezan a generarse los problemas o estos, ¿cómo se diría? Estas disyuntivas de la sociedad. No, es que tú no encajas en la sociedad. Pasa con el bullying, pasa con los niños. Por ejemplo, cuando un niño, no sé, pues quiere aprender ballet, ¿cachai? Y es como extraño porque el modelo tal vez del ballet de la escuela no está hecho para que un niño, o dígase hombre, aprenda ballet. Por más que le guste, porque tal vez solo tenemos camarinos para mujeres, por decirte. ¿Se entiende? O sea, sí. el molde está hecho para que solamente las niñas aprendan ballet. Estoy poniendo un ejemplo burdo, puede que haya cambiado con el tiempo. ¿Cachai? Es algo que vemos, por ejemplo, en Billy Elliot, la película de este niño que quiere aprender ballet. Pero a eso voy, el prejuicio, el estereotipo nace porque hay ciertas cosas en la sociedad que están construidas de esa manera, po. Es como, por ejemplo, imagínate la carrera de mecánica. ¿Ya? De automotriz. Probablemente en la facultad tengan puros baños para hombres, po. ¿Cachai? Tal vez no han pensado en tener baños para mujeres. Porque habrán pensado, tenemos 2 estudiantes mujeres. ¿Para qué les vamos a tener baño para hombres? Hagamos un baño para discapacitados y que lo ocupen ellas. ¿Cachai? Igual eso está mal. Pésimo. Pero No, probablemente... no, tampoco sabemos si se da. No, tampoco porque lo las sabemos. facultades, al menos donde se imparten esas carreras, se imparten muchas otras carreras. ¿cachai? Probablemente. Y hay baños para todos, ¿cachai? Pero estoy poniendo un ejemplo burdo de cómo vamos a empezar a romper esos moldes y qué es lo que significa el molde, ¿se entiende? Que muchas veces es porque no está diseñado de manera en que podamos aceptar a otra persona que venga con unas necesidades distintas para el mismo tema de los discapacitados. ¿Cachai? Los discapacitados hace muy poco tiempo se empezó a luchar para que se les integraran en los trabajos, para que hubieran por último escaleras o formas de que pudieran acceder a los edificios. ¿Cachai? Sí, es verdad. Hasta hace un tiempo ni siquiera encajaban en la sociedad. ¿Cachai? Ese es el punto. Porque no se les veía como alguien que pudiera como aportar a la sociedad. Tal vez. Exacto. Pero creo que se implementó una ley hace poco que hay ciertas empresas con cierta cantidad de trabajadores que tienen que incluir sí o sí, obligadamente, por lo menos a una cantidad mínima de personas con algún grado de discapacidad. Y yo me acuerdo que en la empresa para la que trabajaba había una niña que estaba trabajando como de estafeta y tenía síndrome de Down. ¿Cachai? Y a ella no la trataban en menos, ni le decían como no hagas esto porque tú no puedes. No, ella sabía lo que tenía que hacer. Igual estaba limitada a hacer ciertas cosas, ¿cachai? Había ciertas cosas que no la dejaban hacer por razones de seguridad, pero hacía bien su pega. Y me acuerdo que igual había una señora que siempre estaba como con ella porque era como un poco más, ¿cómo decirlo? Era como mandadita a hacer. Yeah. De repente no hacía las cosas que tenía que hacer, era como media porfía, pero es porque era muy chiquitita, no chiquitita, era como muy joven, tenía como, no sé, menos de 20 años, una cosa así. Entonces de repente no hacía mucho caso, pero estaba ahí pues y hacía su pega y hacía bien su pega, ¿cachai? Eso no, por eso la discriminamos, pero claro, Sí, ahora tiene que existir una ley, ¿cachai? Que incluya a las personas dentro de la fuerza laboral. O sea, claro, se están generando las
condiciones para que este molde cambie, insisto, Exactamente. ¿cachai? El molde. Ese molde donde de repente empezamos a generar estos prejuicios, ¿entiendes? Porque antiguamente, incluso hablando de los discapacitados, se pensaba que el discapacitado era alguien que, de hecho la palabra lo dice, que no tiene capacidad, ¿cachai? Pero los discapacitados son personas con capacidades reducidas, diferentes, ese era el punto. O sea, no significa que no puedan hacer sus cosas. O sea, tenemos el mismo caso de este chico que le faltan las piernas y los brazos, y es uno de los oradores más famosos en el mundo, multimillonario. Vivir sin límites se llama su libro, y ha demostrado que el loco surfea. O sea, yo tengo mis dos piernas, mis dos brazos, y yo me sacaría la mugre de la tabla y me ahogaría y me moriría, ¿cachai? Y el loco le faltan las piernas y los brazos y lo logra. O sea, ¿te das cuenta el nivel de cómo sacarnos este prejuicio, de salir de ese molde? ¿Cachai? Es que es difícil salir de ese molde si vivíamos, ¿cachai? Todo el tiempo y toda nuestra vida creciendo pensando que hay que encajar en el molde. Ahí. Exactamente. Ahí el punto. ¿Por qué hay que encajar en el molde? Y yo le decía al Johnny, pero si nosotros, tú y yo, súper heterosexuales y género, toda la cuestión que queráis, estamos como súper metidos dentro de nuestro molde. Y según el Johnny, no, estamos más desencajados que 8. según el Johnny no encajamos en el molde. Pero ¿a qué nos referimos con molde? ¿Por qué nosotros no encajamos en el molde? ¿Qué sería el molde? El molde del chileno deseable, yo creo, hoy en día. Lo que pasa es que el Chile está como, digámoslo, bajo un prototipo de ciudadano promedio encajado en el capitalismo. ¿Ya? Entonces, lo ideal acá en Chile es que tú tengas, ojalá los dos, un trabajo muy estable, que tengan 2 autos, ojalá que tengan el perro, que tengan la casa, que tengan los hijos, que vayan el fin de semana al mall, que gasten, que vayan al cine, que metan al hijo a un colegio privado, porque la educación privada lo va a llevar muy lejos, que tengan la guagua en clínica. Estoy trabajando sobre el prejuicio, insisto nuevamente, puede que Yo creo que estás pensando en alguien. No vamos a decir nombre. No estoy pensando en alguien en particular. Estoy como... ¿Cómo sería la aproximación al ciudadano que te da la prensa, incluso, o la televisión? Sí, Cuando ves la publicidad en la televisión, muchas veces nosotros vemos y es como, loco, ya, no veo a nadie que me represente. Salvo el comercial de Nova, donde empezábamos a sonar como nuestros padres. Ya, pero la otra vez también hablamos de un comercial que era el del Lisoform. Ya. O Mr. Músculo, no me acuerdo cuál era. El de las mujeres que decían no me ayudes. Ese, ya, ¿cachai? Sí. Y de repente como que empecé a escuchar el comercial, no lo estaba mirando y de repente digo, ¿qué onda este comercial? Empezaba súper machista. Y a la larga era como para romper ese rol paradigma de género, ese estereotipo de la mujer la que tiene que hacer las cosas y tú como hombre solamente le ayudas. Claro. Y fue como, oye, ¿qué está pasando aquí con los comerciales? ¿Están cambiando tan deconstruidos? Sí, al menos me llamó la atención porque claro, estamos tan acostumbrados al comercial en el que es la mamá la que limpia, el papá el que sale a trabajar o la señora que es la que hace el aseo, cosas así, ¿cachai? Que es como ver algo diferente te llama la atención. Es muy real. Pero eso voy. Nosotros como que no encajamos. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, de momento no tenemos hijos ni tampoco tenemos como muchas ganas. Tenemos un perro. Sí, tenemos un perro, ¿cachai? Lo llevamos a clínica cuando se enferma. Pero no tenemos el perro comprado, ¿cachai? Adoptamos un perro feo, rasca. Es tan rasca mi perro que cuando lo ven en la calle... Espérate. Al perro. No, déjame contar mi anécdota. Yeah. Cada vez que me lo miran en la calle me dicen como, creo que lo dije en el capítulo, ay, que está viejito. Y yo, sí, tiene 11 meses. Y ahí se quedan. Claro, lo que pasa es que Pochito empezó a desarrollar unas canas que uno dice así como, Pochito, pero si eras un perro negro. Era un perro negro. Y ahora tiene muchos pelos blancos, entonces parece un perro viejo. Se ve viejito, sí. Entonces me da rabia cuando en la calle me lo miran y me dicen como, está viejito. Y yo, no, es así. Es canosa. Tiene una energía. Tiene energía de cachorro, pues iba a cumplir 1 año, así que. Oye, sí. Me da rabia eso. El 1 de mayo, chiquillos. Pochito, para que anoten la fecha, Pochito cumple un año. Para que le manden todos sus saludos. Exactamente. Bueno, volvamos un poco al tema de encajar y no encajar. Bueno, ahí mismo no estamos encajando porque yo no íbamos a celebrar el cumpleaños del perro. O sea, ¿quién hace eso? Los millennials. Por los millennials. Ustedes están locos, estos porque millennials. Nosotros celebramos el cumpleaños del perro, tenemos plantas como mascota y los hijos son los animales el animal exótico, el que sale caro. El que tienes que tener mucho dinero o estás un poco loco para tenerlo. Pero mira, ¿sabes qué? Independiente de con el tema de las guaguas, tal vez nosotros fuimos víctimas
de un prejuicio televisivo ¿Ya? y que tiene que ver con que la crianza de la guagua muchas veces es desagradable y un cacho que hay que darle a las mujeres. ¿Ya? Desde el punto de vista que cambiar pañales, por ejemplo. Sí. Desde el punto de vista que la guagua llora. ¿Cachai? Sí. Porque a la larga nosotros hemos sido como sobreexpuestos como a todas estas cosas malas de la guagua y es como así como cosas que muchas veces pensamos que las mujeres se tienen que hacer cargo y que el hombre como que evade. Y entonces se genera como esta reacción de cadena, así rechazo. como de rechazo, así como, oh, no quiero una guagua. Pero probablemente la guagua también tiene otras cosas muy lindas que hay que disfrutar en ese momento, que la guagua no es 100% caca, ¿cachai? Es 90% Es 90% caca. caca, claro. 10% llanto. Pero es lo mismo que nos pasó con el perro. Es como que alguien pensara así como, oh, el perro es pura caca y pipí en la casa. Pero no, también era súper rico, ¿cachai? Sentirla, echártela en las piernas, hacerle cariñito, que pudiera dormir contigo. Enseñarle cosas y que te hiciera caso. Cosas, exactamente, verla crecer, ese deleite, ¿cachai? Y que también nuevamente por estereotipos muchos padres que se dedicaron a ser el padre proveedor, después decían así como, creciste tan rápido como este podcast, y que se perdieron la crianza de su hijo, porque muchas veces pensaron Yo creo que también va por el mismo hecho que decías tú, pues que por delegaban. el prejuicio, exacto. Claro, el prejuicio, y delegaban como la tarea de la mamá, porque total esto es como pega de la mamá y yo no me Claro, puedo y hacer cargo. se perdieron esos momentos tan íntimos como mudar a una guagua, ¿cachai? Ya, pero esas cosas igual ya han ido cambiando. Por ejemplo, yo la he Han visto ido igual en cambiando, mis pero hermanos. lo hablo de nuestros padres. Ah, ya, ¿Cachai? ya, Que ya, nuestros ya. padres nos decían así como me maté trabajando, y es verdad, muchos se mataron trabajando para poder mantenernos porque la economía de este país... Porque este lamentablemente- animal exótico sale caro, po. Sale Sí, po. súper caro y cada vez salen más caros. Los pañales Exacto. no son baratos. Obvio, pero independiente del hecho de repente ya, muchas veces las mamás piensan, oh, llegó cansado del trabajo, no importa, yo mudo a la guagua. ¿Cachai? Es que no. Es que no, Es que po. yo también voy a llegar cansada. Y más ¿Cachai? encima, doblemente cansada, porque ¿quién es la que pone la pechuga para que la guagua Más mame? encima, Esa exacto. cuestión agota. Yo nunca he tenido hijos, pero yo he leído por ahí que agota. Me han contado. Me han contado y lo he visto, pero esa es otra pega. Y es una pega que, claro, uno no le puede delegar al hombre porque el hombre no puede dar pecho, pues, ¿cachai? Claro, podéis darle una mamadera, el relleno, como se le dice, pero la pega, lamentablemente, de amamantar va a tener que ser de la mamá. Y si la mamá después de eso queda cansada, Sí, pues obviamente. Pero por ejemplo hay un prejuicio, bueno, nuevamente vuelvo al prejuicio solamente de mudar la guagua, que antiguamente se pensaba que solo la mamá lo tenía que hacer porque la mamá era como delicada. te ¿cachai? tengo una nueva, Johnny. Las mamás no nacemos sabiendo cambiar pañales. No, y Yo hay- no hay- sé hay- cambiar un escúchame, pañal. Y hay mujeres que son súper toscas de mano. Por ejemplo, y hay hombres que tienen una motricidad fina, pero envidiable. ¿Cachai? Por ejemplo, yo siento que si aprendo bien, voy a poder mudar a la guagua súper bien. Le voy a hacer un origami. ahí. Bacán, se lo vamos a encargar al Johnny de ahora en adelante ya. Mude la guagua. Claro, pero en algunos momentos probablemente va a ser como, oh, Fran, emergencia, esto requiere más personal, ven para acá. Es probable, sí. ¿Cachai? Es como cuando el perro, por ejemplo, de hecho nosotros lo hacemos como trabajo en equipo. Uno agarra al perro porque el perro cuando sale anda pero demasiado intenso. Entonces termina de hacer caca y quiere salir corriendo a jugar. Sí. Entonces alguien tiene que agarrar al perro y el otro Y él lo recoge. tiene que recoger la caca. Sí. Exacto, pero se trata de trabajo en equipo, nuevamente dice esta chiquilla. De que no hayan roles en esto, sencillamente, o sea, el único rol en este sentido que se tienen que preocupar es de ser padres y madres los dos. O sea, ustedes son los Los encargados. Los encargados, sí. Los criadores. Criadoras y criadores. Ese es el punto, no hablemos de padre ni madre, pero claro, ustedes están criando este hijo y háganse cargo los dos, de igual manera. Del perro también. Del perro también y de todo en general, o sea, de las cosas de la casa. Y eso es una de las cosas importantes que han pasado. Pues, por ejemplo, volviendo un poco al tema de las sitcoms, y que llevó probablemente este cambio, no las sitcoms en sí, sino que, por ejemplo, al principio era todo como tan... En la primera, en los 60, por ejemplo, todo era perfecto. Ella se quedaba en la casa y hoy hacía recetas maravillosas y él trabajaba y todo era maravilloso y la familia feliz y todo el asunto. Pero después pasó que muchos como problemas internos de la casa se escondían, pues, y empezaron a aparecer estas series como Malcolm in the Middle, donde por primera vez mostraban que la familia adentro era muy disfuncional, los cabros chicos se portaban pésimo, ellos como matrimonio tenían un montón de problemas, pero seguían queriéndose, y es una de las grandes lecciones de Malcolm in the Middle. Y después aparecieron estos como docu-realities tipo Modern Family, donde después se le hacían como close-ups a los personajes preguntando ¿cómo te sentiste en esta situación? Así como, no puedo creer lo que ha pasado, así
como... y por primera vez veíamos a las personas quejándose, ¿cachai? O sea, antiguamente la mujer no se podía quejar de lo que pasara en la casa y de si el hombre llegaba pateando la perra o si llegaba borracho, ¿cachai? Muchas veces es verdad. Es algo que pasó antiguamente, probablemente 2 o 3 generaciones antes de incluso de nuestros padres. Lo habla la canción de los prisioneros, mujeres. ¿Cuál canción? Las mujeres, ¿cachai? Ah, verdad. La que dice, no estás autorizada para dar opinión, si te gusta, si no te gusta, ahí está la puerta. Es un reclamo completamente al sistema establecido, al molde. No es una canción feminista tampoco porque no está empoderando a las mujeres, solamente para expresar a la situación a la que están expuestas las mujeres. Muchos hombres se lo tomaron como que, mira mujer, hay una canción que te dice lo que tienes que hacer. Pero, hombre, estúpido, dense cuenta, esa no era la idea de la canción. ¿Cachai? Era exponer la situación y que se dieran cuenta de lo terrible que era. ¿Cachai? Es como cuando ponen a veces series que dan vuelta al contexto. Imagínate un mundo donde todas las decisiones del cuerpo de los hombres las tomaran las mujeres, así como Me encantaría ver una serie así. ¿Te imaginas? Así como, no, los hombres se tienen que hacer la vasectomía. Series al revés. Claro. En las que son los hombres los que deciden sobre el cuerpo de las mujeres y o sea, esa sigue es la siendo así, realidad. entonces como... Claro. No, pero pensaba, por ejemplo, en una serie que es como... un poco post-apocalíptica, las de... Black Mirror. Entonces, sí, es como Black Mirror, pero no me acuerdo cómo se llama. Es como de unas maids. Handmaid, algo de Handmaid. The Handmaiden. No, esa es la película. No, esa es otra película. The Handmaid. No me acuerdo. Pero era una serie creo que del HBO. Ya, en las que la gran mayoría de las mujeres en el mundo quedan infértiles, excepto como un grupo seleccionado de mujeres, ¿cachai? Y a esas se las llevaban a todas. Y a ellas las obligaban, ¿cachai? A seguir pariendo, pero eran como esclavas de la élite, una cuestión así. Por lo que cacho, nunca vi la serie. Pero puede llegar a pasar, ¿cachai? Y eso es lo peor. Eso es lo peor de todo. O sea, de hecho yo creo que pasa hoy en día. O sea, está pasando ahora en el gobierno. En este preciso momento. De hecho, sí, Johnny. En este preciso momento, el gobierno nos está obligando a entregar una receta médica para poder adquirir ¿verdad? Anticonceptivos en una maldita farmacia. Exactamente. Por muy patético que suene, estamos en el año 2021, abril del 2021, y no sé quién perro se le ocurrió implementar esta nueva exigencia. Pero es real porque yo hoy día compré mis pastillas y me pidieron la receta. Y están todos indignados. Así que yo espero que esto se revierta esta semana. Sí, por favor. De hecho, bueno, una de las grandes cosas que hay es que las mujeres se dieron cuenta de esto y se organizaron para poder empezar a luchar por sus derechos. Porque antiguamente, claro, todas sentían esta molestia de la misma forma en que empezó el estallido social, que todos estábamos como chatos del sistema y pero todo el estábamos asunto. Todos calladitos, pero enojados, pero calladitos. Cada uno en su nicho enojado, claro, de la misma manera, y todo explotó y explotó para bien a la larga. Es para darnos cuenta que no estamos tan solos en esta lucha. Y va a cambiar, va a tomar tiempo. Definitivamente va a tomar tiempo. Va a tomar mucho tiempo, pero va a cambiar. O sea, yo espero que cambie fe. Para bien. Y de verdad espero que cambie, Johnny. A veces lo veo todo súper turbio y oscuro. Y están los mismos de siempre ahí tratando de agarrarse como del poder. O sea, están todos los del rechazo tratando así de hacer campaña para escribir. ¡Ay, la Constitución! Y todos quieren. Pero ahí están haciendo campañas del rechazo. Entonces, igual me da como... Yo espero en 10 años más volver a escuchar este podcast y decirles a Fran del pasado que todo está mejor. Todo está mejor en 10 años. ¿Y te caché que no? Sería hermoso que en 10 años todo estuviera Así mejor. Así que Fran del futuro, por favor, vuelve al pasado y dime también está en nosotros. O sea, una de las cosas que siempre hacemos es echarle la culpa a las generaciones anteriores que no se quejaron por nada. Y que dejaron que todo esto pasara, que no investigaban. O sea, durante los gobiernos de la Concertación básicamente Chile llegó a arruinarse económicamente de la manera que tenemos hoy en día, ¿cachai? Porque vendieron las carreteras, vendieron el cobre, vendieron los recursos naturales. O sea, somos el único país en el mundo, creo, que tiene el agua privada. Creo que sí. Es que no estoy equivocado. Y eso se hizo en la Concertación, mijito. Así que... ¿Y ahí qué pasó con nuestros padres? ¿Dónde estaban reclamando? Nadie reclamó. Todos calladitos, ¿cachai? ¿Por qué nadie reclamó? ¿O nadie le importaba? ¿O tal vez pensaron que iba a ser para mejor? O yo creo que tal vez nadie hizo nada. Porque la prensa hoy en día, y sobre todo tal hoy vez en no tenían día, cómo reclamar ni cómo informarse. Claro, ese es el punto. Las redes sociales han cambiado muchas cosas para bien también. Entonces... Eso, chicos. Queremos empezar un poco con las reflexiones. No, todavía no vamos a llegar a la conclusión, pero un poco con las reflexiones de este capítulo. Y es que si bien cuando nosotros éramos niños, la única posibilidad que teníamos en esta sociedad era ser niñito hombre o niñita mujer,
hoy en día los prejuicios, o sea, los moldes donde podemos encajar, no solamente para trabajar o para desarrollarnos como seres humanos, sino también para dónde encajar nuestros gustos, se han expandido de una manera pero preciosa y gigante, po. Por ejemplo, antiguamente si no querías comer carne, ¿cómo le llamáis a eso? Mañoso. ¿Cachai? Sí. Te hubieran dicho mañoso. Pero hoy en día no. Quiero ser vegetariano o quiero ser vegano. ¿Cachai? Y eso tiene un sentido. Quiero luchar, ¿cachai? Por la independencia de los animales. Porque los animales sufren. Porque hay una industria terrible detrás. Y hay un punto donde puedes llegar a encajar y sentirte partícipe de algo, ¿cachai? Y no solamente te van a decir mañoso, ¿cachai? Como, no, es que no me gusta la carne, mañoso. Pero es que ahí hay ya un objetivo como más de conciencia, po. Pero a eso voy, son las cosas que se han ampliado. Antiguamente cuando uno era niño, ¿cachai? Básicamente el no ser un niño, el niñito hombre, el que no te gustara la pelota, era básicamente ya empezar a desencajar en el molde, pero no tenía otro molde en el que encajar. Voy explicándome. ¿Ya? Hoy en día hay muchas más posibilidades que se han abierto con la apertura del arte, de la apertura del mundo en general, de ver que hay otras posibilidades. O sea, Del internet. Del internet, de que quiero ser cantante. Ahora hay muchísimos programas de talento, que quiero ser dibujante, que quiero ser lapillo, quiero ser la Fusilactic. ¿Se entiende? Quiero ser youtuber. Hay un montón de escenas, hay un montón de mundos donde un niño puede encajar y que no tienen que ver necesariamente con los moldes preestablecidos que teníamos hace 10 o 15 años. De hecho, explicarle a alguien de hace 15 años que eres youtuber y que es de hacer videos a veces como chistosos, tontos o incluso súper inteligentes y preparados para YouTube es como... Es como... no, y hace 30 ¿Y años... vives de eso? Y hace 30 años explicarle a la gente, tengo un podcast. ¿Qué es un podcast? Yo hablo y la Como gente un me programa escucha. de radio y la gente me escucha. Claro, es como Twitter. Yo escribo y la gente me lee. Claro. ¿Qué es Twitter? Y es como Instagram. Yo subo fotos y la gente las mira. Y les gustan. Y les gusta. Es como cuando invitabas a tus vecinos así, o a tus familiares y les mostrabas tu álbum familiar, ¿cachai? Pero una situación mucho más incómoda porque los obligas a ver las fotos. Sí, po. ¿Cómo han cambiado las cosas? Pero eso, güey, ese es mi punto. Y de ahí también me gustaría pasar a un par de películas, porque siempre acá hablamos de películas, que hacen muy bien esta labor de romper los moldes y de reestructurarlos incluso de a futuro. Lo que hablábamos incluso... Por ejemplo, hoy en día tenemos fútbol femenino y fútbol masculino. ¿Quién no te dice que en 50 años tal vez el fútbol sea mixto? Equipos ¿te cachai? mezclados de hombres con mujeres. ¿Por qué no? ¿Por qué tendríamos que separarlos por sexo? Cuando Supuestamente es por limitancias como física. Me va a perdonar, pero yo he visto las mujeres de la lucha libre y yo soy un hombre y te he puesto que me subo a un ring con una mujer y me sacan la... Pero es porque tú no estás preparado físicamente para eso. Obvio, pero no significa... Y he visto también mujeres pegándole a hombres preparados físicamente. En la lucha libre, claro, es un show y podrás decirme, pero competencias de karate, ¿cachai? Incluso hay un sinfín de cosas donde no necesariamente el físico tiene que imperar. Es que ¿cachai? creo que ahí ya va por un tema más biológico. Es como cuando dicen no me gustan esas mujeres porque tienen como cuerpo de hombre. Y el cuerpo del hombre y la panza. La panza y las patas flacas. Sí. Sale de mi playa. De mi lago. Sale de mi lago. Ahí tienen un cuerpo de hombre. Sí. ¿Se entiende? Bueno, a futuro imagínate algún día tengamos fútbol mixto. Puede pasar, ¿cachai? O tenis, porque el tenis, más encima, por ejemplo, un deporte donde ni siquiera tienen contacto. Por ejemplo, el voleibol. Te puedo entender tal vez fútbol porque puede ser, ¿cachai? Violento las patadas que se pegan y todo. Pero por ejemplo el tenis. De hecho, hay una película que trata sobre eso que no hemos visto. ¿Cuál? ¿Te acuerdas donde sale Steve Carell con esta actriz Emma, la de Spider-Man? Ya. Donde ella es una tenista y él es uno de los grandes tenistas y iban a romper prejuicios de un partido de un hombre contra una mujer. ¿En serio? En serio, sí, no la hemos visto esa película. Oh. Tenemos que verla. Pero a pesar de eso, las cosas siguen como están, pues yo Ya, pero se hizo la película porque se olvidó, pues exactamente. ¿Cachai? Pero a eso voy, a futuro, ¿por qué no romper esos prejuicios? El golf incluso, por ejemplo, un deporte que perfectamente puede ser para hombres y para mujeres. Ahí yo no entiendo cómo funciona No, el el golf. golf es reforma, realmente. Sí, cómo funciona
hacen las competencias y también los separan como por sexo, pero no sé. Pero pasa, por ejemplo, en todos estos juegos como Super Mario, donde, por ejemplo, tenéis personajes masculinos y femeninos enfrentándose. Incluso en Mario Kart, ¿por qué la princesa puede andar en un auto corriendo a 8.000 por hora junto a Mario? ¿Por qué no pueden haber carreras exclusivamente? O sea, porque de hecho las hay, son carreras exclusivas de hombres en la Fórmula 1. Pero estamos hablando de la vida real, no del videojuego. Exacto, pero el videojuego sirve para empezar a romper esos prejuicios. Que a futuro probablemente se rompan y empecemos a entrelazar este mundo. O sea, a mí me encantó, por ejemplo, ver en Mandalorian una gran cantidad de mujeres dirigiendo. ¿Cachai? Sí. Mujeres que partieron como actrices. De hecho está Dice Brawlers Howard, ¿cachai? Que es la chica de Jurassic Park, de Jurassic World. Sí. ¿Cachai? Ella dirigió grandes capítulos de The Mandalorian. ¿Verdad? ¿Cachai? Y es bacán verla dirigiendo. ¿Cachai? Porque también es una tremenda actriz. Ya, pero Entonces, es que pienso que igual hay mundos que están como súper dominados por hombres y no es como pero es tan que, fácil para una mujer obvio, pero es meterse que por ahí a antiguamente- hacer... Obvio, pero esas antiguamente se pensaba, por ejemplo, que las mujeres directoras de cine solo servían para hacer comedias románticas. ¿Cachai? Con la Drew Barrymore o la... no sé, ¿cachai? Ya. Y por ejemplo tuvimos a esta chica que... Esta chica es una señora. Esta señora que dirigió la película de Wonder Woman. ¿Cachai? Y fue la primera mujer en dirigir una película de superhéroe. ¿Cachai? ¿Sí? Sí, porque las mujeres no habían tenido la oportunidad de meterse a este género. No tenía idea que era mujer. Sí, pues completamente dominado por hombres. Sí. ¿Cachai? Aunque Sí. ahora la sacaron porque la Wonder funada? Woman 1984 le fue pésimo. Ay. La sacaron por eso realmente. No, pero eso ya es otra razón por Sí, qué hay un tema de dineros. Bueno, pero mi reflexión empieza a pasar un poco por eso, en cómo vamos a ir rompiendo estos moldes que nos ha generado la sociedad y vamos a empezar a generar moldes completamente nuevos. O sea, el mismo tema de los youtubers son moldes completamente nuevos que antiguamente no estaban en nuestro ADN, po. Y de esa manera vamos a pasar a hablar de una de nuestras películas favoritas de la vida, y que es Cómo entrenar a tu dragón. ¿Tu película favorita? Oh, a mí me encanta. Pero precisamente por eso, porque tenemos a este personaje Hiccup, ¿cachai? Que Hippo se llama acá, ¿verdad? Que donde él tenía que ser un vikingo raudo y rudo Y matar dragones. Y matar dragones. Y contrario a su género, la mejor persona que más era como la más seca para matar dragones era una mujer, ¿cachai? Que era Astrid. Sí, y lo hacía comer Y lo polvo. a comer palma. Y de repente este niño, en vez de seguir intentando encajar en esta sociedad que ya estaba preestablecida, más encima era el hijo del jefe del pueblo. ¿Cachai? Claro, se da cuenta que a lo mejor es la sociedad la que tiene que cambiar y que los dragones no eran malos y que más encima los podían montar, que eran unas criaturas maravillosas. Oh, Y que les podían sacar buen provecho. Oh, qué buena película. De hecho, mi escena favorita es cuando rompe el prejuicio con el dragón y lo empieza a ayudar. Cuando se hacen amigos, ¿te acuerdas? Ya. Y le arregla la cola. Es una secuencia como de 2 minutos con una canción pero preciosísima, que cierra cuando deja que el dragón lo toque. O sea, cuando el dragón deja que él lo toque. Que él lo toque, exacto. Esa secuencia a mí me hace llorar cada vez que la veo. Porque es precioso, porque rompe el prejuicio. Porque más encima... Y la otra escena que me mata en llanto es cuando el papá se da cuenta que metió la pata pero a fondo, cuando despertó al dragón, y que más encima su hijo, al quien él no daba crédito, tiene que terminar arreglando su tremendo error, ¿cachai? Y le dice así como: hijo, antes de que te vayas, perdóname por todo. O sea... ahí directo en la crianza, ¿cachai? Directo en romper esos moldes, en hacerte soñar a ti como niño, ¿cachai? El Johnny está llorando. Yo estoy a punto de Está llorar. súper emocionado. A punto de decirte así como... Pero esa es por ejemplo, es una muy buena película para mostrarle a los niños ya con cierta madurez emocional y de edad, Obvio. porque yo no le puedo mostrar esa película a mi sobrino, está muy chico. Pero para enseñarles que hay ciertos estereotipos de género que hay que romper, ¿cachai? Y que se puede romper. Obvio. Y por ejemplo, ayer estuvimos con el Johnny viendo Lilo y Stitch, que el Johnny jamás la había visto. Y yo cuando era niña, a mí me caía pero pésimo la hermana. Pésimo, porque la encontraba Porque pesada, porque la encontraba se quejaba por todo. se quejaba por todo, era mandona y siempre estaba enojada. Pero ayer que la vimos, y ahora que la vimos con perspectiva de adulto,
La sufrí caleta porque... Yo me lloré entera esa película para Johnny callado. se la lloró para callado, sí, yo también la lloré un poquito porque es fuerte lo que le pasó a ella, lo que le pasó a ella como familia, y más encima que le estén tratando casi de quitar a la hermana porque ella no la puede mantener económicamente. Y fue terrible, es terrible ponerse en los pantalones de los verlo como adultos. adulto, ¿cachai? Claro, y entender así como todo lo que estaba pasando Lilo. También, es cuático. Como niña, ¿cachai? Por lo que tuvo que pasar. Oh, no, es tremendo. Y no solamente Lilo, también el personaje de Stitch. A eso quería llegar. A cómo Stitch, ¿cachai? Como, claro, es como un poco el relevo cómico incluso. Pero como alguien que se suponía que estaba como diseñado para destruir, cuyo único fin era la anarquía, él se da cuenta de que ¿qué hay después de eso? O sea, ¿Qué queda? ¿qué queda? ¿Qué queda ¿Qué quiero después? hacer yo? ¿Dónde está el gozo, el disfrute por la vida? Ahí empieza como a tener conciencia. Po. Exacto, y se da cuenta que, por ejemplo, es importante sentir que pertenecemos a algo, cosa que también trabaja mucho como Entrenar a tu Dragón, después del sentido de pertenencia, que el pueblo cambió entero y él finalmente terminó siendo el líder del pueblo. Pero con Stitch, por ejemplo, que le nació a él quería aprender a surfear, por ejemplo, porque los veía que la pasaban tan bien. Y es una secuencia muy bonita. Después aprende a bailar, aprende el valor de la familia y el valor de que te quieran y sentirte apreciado y no de destruir. Claro, y también de no sentirte excluido, porque a él Exacto. lo estaban excluyendo ya al final de la película, porque Lilo estaba súper enojada con él porque era un bicho raro y que la había engañado. Pero a sentirse como incluido a pesar de las diferencias que habían dentro de la misma familia. O sea, primero él no era de la Tierra, era un extraterrestre, tenía 4 patas, tenía antenas, tenía superpoderes, cualquier lo que sea, y aún así podía sentirse incluido dentro de una familia que era muy normal, Era muy normal. Una familia chiquitita. chiquita y rota. Rota. Oh, esa Pero frase con me mucho mata. cariño. Me Sí. mata. Es bellísima. El Johnny pensó que iba a ver una película que era así como súper para cabros Es que chicos. siempre la vi como, oh, esto debe ser muy para niños, así como, ya, por lo menos la voy a pasar bien. Es que después de haber visto La Dama y el Vagabundo. Ya, pero yo te dije que habían como 50 años de diferencia entre Sí. una y otra, así Pero que, te juro que en 50 años cambiaron muchas amé cosas. Lilo y Stitch. La amé. Te juro que la vería de nuevo así. Aparte que está muy bonita el trabajo de fondo. Es bonito, sí, es muy bonito. muy bonito. Pero es chiquillo, es una película que también está ahí como para romper molde. Hay demasiadas películas que están aquí para romper molde. Ratatouille, que es otra de mis películas favoritas. O sea, un ratón cocinando, chiquillo. O sea, ¿cómo una película de un ratón cocinando podría ser una excelente película? ¿Cachai? El resumen suena horrendo. Horrible. Insalubre. Una rata llega a París a cocinar y se convierte en el mejor chef del mundo. Una cuestión así, es como, ¿what? Qué asco. Qué asco. El resumen de la película. Sí. No, terrible, pero sin embargo son grandes lecciones de vida. El gigante de hierro, nuevamente, una máquina que llegó a la Tierra, que estaba programada para matar, pero entiende que matar es malo, que morir no es malo, pero matar es malo. Y él no quiere matar, él quiere defender, él quiere ser Superman, precioso. O sea, no encajar en los moldes que de repente nos dicen que para lo que nacemos. Muchas veces... Y pasaba mucho en Japón, de hecho, y en Chile, que nuestros padres a veces tienen como profesiones heredadas, negocios heredados, tienes que seguir el negocio familiar. Oh, sí. Y cuando tú no quieres seguir el negocio familiar, empieza a desencajar en lo que tu familia espera de ti, que la embarrada, po, y tal vez tú tienes otros talentos, y es súper importante que los padres entendamos eso. Pero ¿y quién va a heredar el negocio familiar? Nadie, pues se vende. Y nos Se acabó. Y nos vamos a viajar por el mundo. Pasa mucho eso, chiquillos. Pero hay tanta belleza en buscar nuestras pasiones, en romper estos moldes, en romper estos prejuicios. Y sobre todo, yo creo que esa es la lección de hoy día, en empezar a practicar la empatía como una ley de vida. O sea, si tuviéramos que hablar casi de los nuevos mandamientos del ciudadano moderno, la empatía debería ser como el mandamiento número 1, básicamente. Así como practicar la empatía al 100%. Suena lindo decirlo, pero a veces no es tan fácil hacerlo. No, porque a veces igual uno está chato, pero yo creo que si practicáramos la empatía, muchos de nuestros problemas se resolverían a veces cuando sentimos que la vida nos golpea, o sentimos así como, oh, ¿por qué tengo que estar escuchando a esta persona?
puedes darte así como el lujo de encontrar molesta la compañía de otra persona cuando de repente hay personas que están completamente solas y esa otra persona te está contando algo a ti, está ocupando su tiempo porque tal vez piensa que tú eres la persona que le puede dar una solución, que lo puede escuchar, ¿cachai? Y yo creo que esto nos ha pasado a todos en algún punto de nuestra vida. Recibimos llamadas tal vez y nos cuentan cosas que tal vez sentimos así como, ¿y esto por qué es útil para mí? O incluso cuando estás viendo un video en YouTube, así de sencillo, es como, ¿y esto por qué es útil para mí? A veces se trata de practicar la empatía. Por ejemplo, hace un tiempo un youtuber que yo sigo subió su testimonio sobre haber sido testigo de Jehová. ¿Cachai? A mí en la vida jamás he tenido relación con alguien, en la vida me interesaría ser testigo de Jehová, pero sin embargo dije como voy a practicar la empatía y tal vez acá hay algo súper importante, hay una lección de fondo que merezca la pena escuchar. Y era un video como de 1 hora y me lo vi enterito y creo que ha sido una de las cosas más reveladoras que he escuchado en el último tiempo, porque este chico contaba así como ¿por qué dejó la religión? Y era básicamente porque él no encajaba en el molde que venía desde su familia. O sea, sus papás eran testigos de Jehová y le impusieron ser testigo de Jehová, pero él quería perseguir otros sueños que la religión no le permitía. Entonces, a la larga, de una manera muy respetuosa, contó todo, cómo dejó la religión, cómo lamentablemente su familia dejó de hablarle porque la religión así lo mandaba. O sea, básicamente él, al dejar de ser testigo de Jehová, era nadie. Y cómo eso a él también no le parecía dentro de su religión, porque una vez lo obligaron a dejar de hablarle a un amigo. ¿Cachai? Estoy contando un caso real. Si ustedes quieren pueden ir a buscarlo. Les puedo dejar hasta los links. Que se llama Chris Stackman, que es un youtuber que hace reviews de películas y él quería ser cineasta. Y me acuerdo, lo más chistoso que él cuenta la historia de que hizo una review de Thor, el constructor. Y le dijeron, oye, ¿tú por qué estás adorando a otros dioses? El vengador. Y fue como, loco, es una película. Es que no, tú estás adorando a otros dioses nórdicos. Es una review de una película de superhéroes. No, es que eso no está bien en nuestra religión. Y ahí, bueno, él empieza a contar todos sus casos. De verdad, si lo quieren escuchar, es sumamente interesante en el sentido de cómo él sintió, y es súper fuerte, de verdad, que era más importante perseguir sus sueños que sus propios padres le siguieran hablando. ¿Cachai? El nivel de potencia de su discurso de siento que no encajo acá, necesito encajar donde realmente siento que necesito estar. ¿Cachai? Yo creo que, claro, puede sonar un ejemplo tal vez súper burdo, considerándolo con personas homosexuales que han tenido problemas mucho mayores. O personas trans, exactamente. O sea, lo vemos con los mismos casos que hemos visto en Queer Eye. De gente que de verdad sus padres dejaron de hablarle, gente que básicamente le dijo así como no me dirijas nunca más la palabra, yo ya no existo, o gente que dio en adopción a su hijo a temprana edad cuando se dieron cuenta que y ya iban por una identidad de género homosexual. Entonces, súper fuerte. Entonces, hablar de que dejé de hablarle a mis papás, tal vez por la religión, puede no sonar tan fuerte versus todo el maltrato psicológico y todo el tema de situaciones que de repente han sufrido las personas LGBT. LGBTI. LGBTI más, ¿verdad? Y de hecho también fue súper curioso darnos cuenta que muchos de estos chicos que hacen el programa, que son homosexuales, se sentían muy poco LGBT más y se sentían súper ignorantes y casi estúpidos a la hora de tratar con una persona trans. ¿Te acuerdas? Sí. Y era súper loco porque muchas veces incluso tus amigos dudan mucho de uno mismo de contarte, así como, oye, soy homosexual, porque tal vez no le hemos dado el espacio, porque tal vez nos hemos mostrado abiertamente discriminadores contra las personas homosexuales. Pensamos directamente que son heterosexuales, lo asumimos, sí, ¿cachai? Y intentamos como, oye, ¿por qué estás soltero? Te voy a presentar unas minitas, ¿cachai? Como se decía antiguamente. O bájate Tinder, ¿cachai? Como se diría hoy en día, no sé, yo nunca he bajado Tinder, por si acaso. No sé. Yo tampoco. De hecho, nunca. No me llama la atención tampoco. Estoy planteando un asunto de cómo tenemos que ir cambiando esos moldes. Y eso es lo interesante. Estoy generando una reflexión desde el corazón, chiquillos. De verdad, aquí no hay mucho estudio ni nada, pero lo importante, insisto, es que empecemos a practicar la empatía ante todo. Porque muchas veces metemos la pata solo por empatía.
metemos la pata porque no sabemos si una persona es vegana, incluso así como, ¡ay, te esperé con un asadito! ¿Te O imaginas? asumimos, por ejemplo, que todo el mundo toma alcohol. Claro, de hecho nos pasó hace Sí, poco. nos pasó hace poco. Invitamos a A unas una amigas amiga. y teníamos cerveza y como que no se me pasó por la cabeza que no tomaban. Mm, Y cuando fue como, nos dijeron así como, no, es que no tomamos alcohol, fue como, ya, bueno, tengo agua. sí, hagamos juguito o cualquier cosa. y ahora que hacemos- vienen, claro, hacemos juguito, Tecito. hacemos tecito, agüita, lo que sea. Claro. Pero eso, el punto es estar abierto Sí, yo no sé a la por qué empatía. asumimos eso. ¿Será porque es que las invitamos a comer chorrillana? Entonces, Sí, como pues, y la chorrillana, chorrillana, cerveza, tarde, más Mm. encima, claro. Es como la ocasión, ¿se entiende? Claro, fue como la ocasión, fue solo por eso, pero como que no se nos pasó por la casa y Mm. tampoco les preguntamos. Pero nuevamente es como el molde, ¿cachai? El molde de si nos juntamos a comer chorrillana, la chorrillana va con cerveza. Es el prejuicio, ¿no? qué malos somos yo. ¿Cachai? Es como, no sé, pues te voy a invitar a un asado. ¿Por qué no puede ser un asado de verdura? No, porque el asado tiene que ser con carne. Oye, sí, la última vez que ¿Cachai? hicimos asado, ¿Hicimos asado llevamos de verdura? verdura y nos dijeron ya, ¿y la carne? No, pero también llevamos carne. Sí, pero llevamos menos carne que verdura y no Obvio. querían comerse los anticuchos de verdura. No vamos a dar nombres. No vamos a dar nombres, no he dicho con quién hicimos el asado, pero para que sepan que los asados también pueden ser de verduras. Obvio. Oye, los anticuchos de cebolla son Pero, increíbles. pero nuevamente, de hecho, sí, siempre en los anticuchos. Es el mejor. ¿Quién no quiere la cebolla? ¿Quién no quiere la cebolla? Yo la quiero. Pero es eso, empezar a romper los moldes, chiquillos. Es como ahora. Pero yo creo que va a lo que decís tú de la empatía, pues, ¿cachai? De preguntarle también a la otra persona qué es lo que va a querer hacer. Mm, Si vamos a hacer un asado, si vamos a hacer una junta, si no, vamos a no hacer una asumir. Exactamente, no asumir. Ese O- es el punto. Es que igual va a pasar, pues, que la otra persona va a asumir que uno está dentro del molde y tal vez por no querer molestar o no desencajar no va a decir nada, ¿cachai? Mm. Pero se supone que si tenemos la confianza de amigos para... ¿Qué viene usted a hacer aquí? Está el perro aquí. En este momento ha aparecido siendo- Pochito. sí, Pochito. Estamos siendo invadidos por Pochito. ¿Qué hace usted aquí? Bueno, si tenemos la ¿Viene a hablar confianza... del prejuicio? Si tenemos la confianza para decirnos las cosas, Pochito, tenéis que decirme cuando quería ir al baño. Claro. Tenéis que decirme que no te gusta la carne o cosas así. Ah, Eso, mm. se supone. Deberíamos Bueno, de tener como la hecho, confianza esto también partió un poco este fin de semana porque fue Semana Santa, que en Chile se celebra. Y hay y- algo que no podemos entender nosotros los no católicos, que es por qué hay que comer marisco. Claro. Y es como, loco, te estás comiendo un animal igual. Pero eso no es un prejuicio en torno a la religión. Y yo creo que es un problema del marketing. Yo creo que un problema del marketing absolutamente es como piensan, no, pero es que Jesús ayudaba a los pescadores a sacar pescaditos. Entonces hay que comer pescaditos. Se supone, y yo siempre se lo he dicho al Johnny, que lo que había que hacer Estamos era... hablando de nuestra ignorancia. Sí, no, pero yo me acuerdo que la profe de religión como nos explicó de la cuestión que había que hacer como Penitencia. ayuno, penitencia y tener como un periodo de penitencia, po, ¿cachai? De no Mm. darte como que gustitos, ni lujitos, ni el sushi, ni la cuestión. Y al menos acá en Chile comer pescado igual es una cuestión muy de privilegio. No sé si Como diría de de- privilegio, de- pero no se da en el día a día. No ese se da es en el día a punto. día, entonces igual es una cuestión que se da como en ocasiones especiales. De hecho, hay muy pocos supermercados hoy en día que tienen pescadería. Tenéis que ir al Exactamente. Jumbo, básicamente, De para hecho, el encontrar una supermercado más grande pescadería. que tenemos cerca no tiene pescadería. Ninguno. Solo hay pescado congelado. Claro, y ninguno nada más. tiene como la pescadería así fresca, como se veía antiguamente. Antiguamente sí, Mm. po, los supermercados tenían su ¿Desapareció? pescadería y ya Sí, no po. hay. Por hábito. Porque la gente no sabe cocinar pescado. Porque Y le tenemos como la mala molesta. suerte de que siempre los pescados algo traen que te podías enfermar. Es que no estamos acostumbrados al que algún pescado bicho, que fresco. alguna cuestión, entonces qué penca Mm. vivir ahí como asustado. Lo mismo que el tema con el huevo, ¿cachai? Que acá no Mm. podemos comer huevos crudos Bueno. o huevos menos cocidos. Claro, pero el punto es que también existen las lentejas. Para Pueden ese fin de comer semana lentejas en Semana Santa. también se puede comer lentejas sin chorizo. Claro. Como dije yo, y sin la longaniza. eh, Creo que dije en el capítulo anterior. sí. Que alguien me reclamó que las lentejas tenían que ir con algo. Yo creo digo que, que no. por ejemplo, desde nuestro punto de vista, y es algo que se fue perdiendo también en la religión católica, es que este fin de semana sea un fin de semana de reflexión de cómo he sido yo como ser humano. Básicamente hagan un ejercicio de podcast que venimos haciendo desde el principio. ¿Qué tipo de ser humano soy? ¿Qué tipo de ser humano quiero ser? ¿Cómo afecto a otros? ¿A quién le he hecho daño? ¿A quién tengo que pedirle disculpas? ¿Cómo puedo entregarle más amor a mis padres? Tal vez si he sido un mal hijo. Todo ese tipo de cosas siento que son el tipo de situaciones que tenemos que analizar en estos
fines de semana, si es que son católicos, si es que creen en Dios. Y si es que no, igual háganlo porque es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio para y uno es un fin de mismo. semana largo y a veces estamos tan ocupados que en un fin de semana largo uno tiene el tiempo para sentarse y pensar en qué tipo de ser humano eres. ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? Es tal cual. Exactamente. ¿En qué tipo de ser humano a veces hemos dejado de ser por el tema del prejuicio? Por miedo al que dirán. Y basado en eso, me gustaría pasar a unos últimos casos que te tienes anotado de prejuicios estúpidos, que también tienen mucho que ver con el marketing y en general. Para reírnos un rato antes de cerrar el capítulo, que tiene que ver con el agüita rosadita. Ay, el agüita rosadita. Hace unos cuantos años vendían un agua acá en Chile que venía en una botella rosada o morada, muy pastel, y que se llamaba como la marca versión mujer. Era como la Woman, Sí. Woman, una Era cuestión como así. que, ¿no era Era Cachantún? como... No quería decir la marca, pues. Es que da lo mismo, digámoslo, ¿Las Cachantún? ponémoslo. Tenían su versión de agüita para mujer porque supuestamente me traía que vitamina, que calcio, que no sé qué, todas esas cosas que las mujeres necesitan, pero en una hermosa y delicada botella rosada. Y la cosa es que el agua era súper rica, sabía como frutita y estaba súper buena. Y me acuerdo que tenía un profe en la universidad que decía que a él le encantaba esa agua, pero que le daba vergüenza tomársela como en público por miedo al que dirán. Y era un hombre muy mayor, tenía yo creo más de 70 años. Entonces decía que mandaba a comprar como a sus hijas o a su señora esas agüitas para que no lo vieran a él comprando. Pero que le encantaba esa agüita porque le gustaba mucho el sabor. Y es penca, po, el mismo Eso, tema del desodorante que a mí me chocó, ¿cachai? Y me dio rabia. Me dio rabia porque, pucha, si a esa persona le gusta el desodorante mujer, porque es más suavecito para esa persona, bacán, póngaselo, da lo mismo. Y me acuerdo que una vez me llamó la atención que cuando estábamos haciendo básquetbol en la universidad, yo tuve una compañera que un día la vi poniéndose desodorante de hombre. Y le dije, pero ¿por qué te estoy poniendo la versión de hombres? Igual es como más fuerte el olor. Y me dijo, no, es que así me funciona mejor. ¿Cachai? No se me corta. A lo mejor o- estará hecho para pH más fuerte. Claro, para pH es más fuerte. No sé por qué asumirán que el pH del hombre es más fuerte. Claro, es que, o será una cuestión tal vez, científica, pero no sé, pero... yo creo que es por la facilidad de desodorante de hombre y desodorante de mujer, pero eso- porque nadie se hace un estudio de pH, ese es el punto. Tal vez si nos hiciéramos estudios de pH, que fueran tal vez económicos, podríamos ir y comprarnos El desodorante que por necesitamos. nivel de pH, exacto. Sí. Y no ir probando, porque lamentablemente a veces uno pasa muy malos ratos. Yo paso pésimos ratos con el desodorante y el último que he usado es el que más me ha servido. Pero me da Claro. mucha lata porque al final me estoy metiendo puros químicos ahí en la axila que tampoco me hacen bien, No, ¿cachai? pues exactamente. Y gastando plata si los desodorantes tampoco son me salieron baratos. súper caros. Sí, Sí, pues, así tal que los cual. hago rendir ahí lo más que pueda. Si un día no me pongo, no te vaya a dar ni cuenta. Ay, Francisca. Pero, Eso. pero ahí también hay otro prejuicio, porque que es que las mujeres tienen que oler bien. Bueno, ya lo Oler a hablamos al flores. principio. Y los al hombres principio. oler a Mm. masculino. Hay un montón de prejuicios lamentablemente que se han marcado en el tema del marketing. Bueno, ahora estábamos hablando de hecho de que muchas marcas de ropa están sacando ropa género neutro y se agradece un montón porque de verdad es súper extraño que te vendan polerones que perfectamente podrían ser para un hombre como para una mujer a nivel de diseño, claro, ya a nivel de talla es distinto. Pero... Y el entalle, Johnny, que hay polerones o hay poleras que las hacen súper entalladas como para Sí, po. un cuerpo más femenino. Y es súper penca porque a veces los diseños son súper bonitos y un hombre no se los puede poner. Claro. O viceversa, ¿cachai? Que hay poleras que a mí me encantaría comprarme que son de hombre, pero me van a quedar gigantes, como un vestido. Pero claro, es que es tan complejo adaptarse también, porque por ejemplo podríamos hablar, imagínate que los polerones vinieran con un espacio más amplio para el tema de los pechos femeninos para que no les aprieten. ¿Ya? Estoy poniendo un ejemplo burdo. Pero no todas las mujeres tienen la misma talla de pecho, punto uno. No. Porque otra mujer, por ejemplo, le regalen un polerón con pecho y no tenga mucho y le sobre ahí y se siente ofendida. Pero es que no hay polerones, los polerones no deberían tener espacio para el pecho. No, pero te estoy poniendo un ejemplo burdo, así como... Es como que los pantalones de hombre vinieran por tamaño de pene, ¿cachai? Con el espacio ahí para el paquete. Ay, yo ya no sé. ¿Cachai? Y los hombres se sentirían pero horrible, así como para penes pequeñitos, para penes más grandes. Claro. Así como con espacio para que su pene no se le apriete. ¿Cachai? Pero existen los calzoncillos así, ¿o no? Sí, pero a lo que voy, yo creo que jamás se atreverían a tocar la frágil masculinidad con respecto a eso, ¿se entiende? Mm. Con respecto a que sí lo hacen con las mujeres, por ejemplo, que las hacen sentir mal si tienen más o menos pecho, tal vez, o si tienen más o menos cadera. O más o menos poto. No, más o menos poto, ¿me entiendes? A la gente que no tenemos poto nos hacen imagínate jeans para que nos para que aparezca se- el poto. Claro, como un push-up para que se le Push-ups. levante el poto. Ya, pues vendamos pantalones que se les vea el paquete más grande a los hombres. Po.
¿Qué pasaría ahí? ¿Cachai? Pero te das cuenta cómo hemos jugado lamentablemente con cómo las mujeres tienen que dar a entender su cuerpo, cómo el marketing ha jugado con el cuerpo femenino, Sí, ¿cachai? Versus todas las libertades que han tenido los hombres. sí. O sea, más encima, lo único que los hombres se tienen que preocupar hoy en día con los pantalones es como si son elasticados para que no te aprieten cuando te agachís, ¿cachai? Ah, sí. O sea, no estoy hablando de modo genital, sino la pierna, la rodilla. Las rodillas, que ¿cachai? el super stretch, Claro. el ¿Se skinny, no sé entiende? qué. Claro, el super skinny. Pero Pero te das cuenta, por ejemplo, hicieran push-up para los hombres, no solamente hablando a modo de genitales, sino del poto. Porque hay mujeres igual que... hay hombres que no tienen poto. Ya, pero por ejemplo, un pantalón que ayudara a esos hombres a que se les viera mejor el poto. ¿Qué pasaría ahí si empezáramos a hablar de temas sexuales y de confianza del cuerpo masculino? ¿Cachai? Probablemente saldrían todos los hombres ahí alegando. Probablemente. ¿Cachai? Pero nadie alega cuando eso pasa con las mujeres. No. Estoy siendo súper deconstruido. Ay, sí, que Qué deconstruido, deconstruido Johnny. soy. No, pero es mi queja con el marketing. Y aquí voy con otra queja también con el tema de la ropa. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas que hace unos años salió una línea de ropa para niños de Cartoon Network pero era hermosísima? Y yo lo único que quería era una polera de un show más. Sí. Y no habían. No habían. digamos. Ya, pero ahí no hay un problema de género en la ropa, sino que eran problemas de talla. Obvio, pero a eso voy. ¿Por qué se piensa que solamente esta ropa que es de tal vez dibujo animado solo tiene que ser para niños? No sé, ando a decirle a las marcas, ¿Cachai? porque en otros países sí Yo- hay poleras de monito. Sí, pues agradezco eso, por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos, ¿cachai? Que me pude comprar mi polerón del Karasuno de Haikyuu, me pude comprar un polerón de Marcianito de Toy Story. Y en tu talla. Y en mi talla, exactamente, y en la talla que quisiera, si me queda gigante el polerón. O sea, eso no era un polerón de niño, absolutamente. Y era un polerón más encima súper bonito, pues, pensado así como para un adulto. ¿Cachai? Sí, po. Para que te veas cool con el polerón y no te veas como así como te regalé lo que pillé. ¿Cachai? Sí, hay mucha ropa para niños que es como... Oh, tenemos que hacer una polera de Spider-Man, póngale un Spider-Man. Y le ponen un mono ¿a quién le importa un mono en la etiqueta? No sé. ¿Cachai? Hagan un diseño bonito. ¿Cachai? Con el que no me sienta ridículo. Ojalá pasara lo mismo. Bueno, qué bueno que igual esté saliendo ropa género neutro. ¿Género Sí, neutro? género neutro. Porque, por ejemplo, imagínate un niño quiere la polera de la Libre Soy, Sí. de la Frozen. Tal Y cual. no puede porque están todas en talla de niñita. Mm. ¿Cachai? Y es penca, pues, ¿cachai? Porque mi hijo quiere su polera de Frozen y no le puede comprar la polera de Frozen. Pero no se preocupe, mijito, porque su mamá es diseñadora gráfica y se la va a hacer. O una niña que quiere una polera del Hombre Araña, ¿por qué no? O de Exactamente. Batman. Ya, o de pero es que la niña Superman. igual se la puede poner porque, total, se les puede ajustar, ¿cachai? Sí, ya, pero lo que voy es que se piensa que de repente son personajes netamente masculinos, ¿cachai? Y curiosamente a mí por eso me gustaba tanto Spider-Man cuando niño. Porque era muy masculino. No, porque era completamente lo contrario, po. O sea, todo... ¿Femenino? No femenino, pero era deconstruido. ¿Deconstruido? O sea, ¿Spider-Man? Spider-Man se cosía su trajecito, mijita. No ¿De lo qué mandaba. Spider-Man estamos hablando? Del Spider-Man original, de los cómics, de los dibujos animados. Ah, pero tú ¿cachai? te enteraste de ese Spider-Man. No, pero independiente de todo. Ese Spider-Man era pobre. Era pobre, pero eso hacía su traje, cosía. Ya. ¿Cachai? Yo me acuerdo cuando yo era ¿Y eso niño. por qué es deconstruido? Porque yo me acuerdo cuando yo era Porque niño. no se lo hacía su yo mamá. cosía, ¿cachai? Yo le hacía ropa a mis monos. Y ahora no cose, no cose nada. Te dije el otro día, tengo unas ganas de hacerle las cotonas a las tortugas ninja. ¿Cotona? Te dije que se disfrazaban de serie, o sea, se camuflaban para salir a la superficie, se ponían unos abrigos. Pero eran como de tela de cotona, ¿cachai? Eran cafecitas, las venden. Venden hoy día las tortugas ninja con el abrigo y el sombrero. Te voy a poner a hacerle ropa al perro, ¿será mejor? No, bueno, ya. Y yo le hacía ropa, ¿cachai? A mis figuras cuando chico, ¿cachai? Y muchos compañeros decían como, uy, él cose. ¿Cachai? Como, loco, Spider-Man cose. Él se hizo su traje, ¿cachai? Y sacaba fotos. ¿Y qué hiciste? ¿Dejaste de coser? Dejé de coser probablemente por la... ¿cómo se diría? No es como que fuera un hobby. Lo hice un tiempo cuando estaba como en el tiempo del juego, ¿se entiende? Después más adelante, de hecho una vez intenté hacerme un peluche, un Gabumon de Digimon. Ya. ¿Cachai? Hice la cabeza, después me dio flojera. Probablemente si hubiera tenido una máquina de coser, hubiera hecho peluche. Podrías todo el haberte rato. hecho cosplays. Yo empecé a coser por eso. Probablemente, y probablemente algún día incluso lo retome. Pero mi punto es que no necesariamente por eso alguien es más hombre o menos hombre, ¿cachai? De hecho, hay De muchos hecho, yo creo que eres costureros. mucha mejor persona si sabes coserte tu propia ropa. Exacto, tal cual. De hecho, mucho de hecho,
cuando yo era chico y me mandaban a hacer el buzo del colegio, la persona que los hacía era un hombre. Y él... Pero, ¿cachai que ahí hay otra diferencia de género? Que están las costureras y están los sastres. ¿Cachai? Él no era costurero, él era sastre. Más elegante. ¿Cachai? Más Claro. masculino, porque costureras son las señoras que hacen falda y pollera No, y qué vestido y terrible. cosas así, ¿cachai? Bueno, pero gracias Mala a etapa. él, por ejemplo, yo logré coser porque él me daba los retazos. ¿Por qué no eres costurero ahora? Lo dejé en algún momento. Probablemente pasé el dibujo, ¿cachai? No fue algo... Ah, ya me acordé por qué. Lo que pasa es que mis papás me dejaban en una casa con una señora que era costurera. Y ella pasaba cosiendo todo el día. Entonces, Ya. como yo la veía cosiendo todo el día, yo también aprovechaba de coser, pues, porque le ocupaba sus materiales. Ah. ¿Cachai? Me pasaba agujas, cosas, ¿cachai? Entonces ahí, con eso me entretenía a la larga. Y terminaste siendo diseñador gráfico. Me terminé siendo diseñador gráfico, tal cual. Qué triste. Imagínate algún día a lo mejor hubiera estudiado diseño de vestuario, también hubiera estado el prejuicio ahí de que todos hubieran pensado que era homosexual. Y no, sencillamente me gusta la ropa, ¿cachai? Y nada que ver, ¿Y nada que ver? y nada que ver, y nada Bueno, que ver. yo tenía, por ejemplo, el prejuicio que también lo teníamos anotado en la pauta, pero ya para ir cerrando, pues Johnny. Ya, perdón. Que el Johnny era fiestero. Y siempre lo he dicho en el podcast. Porque yo sacaba fotos en los discos. Porque el Johnny sacaba fotos en las discos y él llegaba que en la foto, que en la fiesta, que el no sé y qué. de que- repente llegaba invitando a las chiquillas como para que alguien me Sí, po, acompañara. pero ¿y por qué te íbamos a acompañar? Mm, A mí me da muy mala espina. sí, Porque sí. algo quería ahí. No, es que de hecho yo iba a las discos y después de sacar la foto un rato me daban copete gratis. Me quedaba ahí un rato porque de partida a mí no me gustaba el reggaetón. La pasaba pésimo. Yo hubiera sido feliz sacando fotos de la Blondie, por ejemplo. Ahí bailando con Lark en Cielo. Con los Malice Miser. Pero era alguien, claro, como para que me acompañara para pasar el rato ahí en el sentido de no aburrirme, porque me aburría caleta. Por lo menos me pagaban. Y esa plata me ayudó un montón durante la universidad a comprarle cosas a las cámaras. Y a poder salir adelante con esfuerzo. Bueno, pero yo no sabía eso, pues Johnny. Que no te gustaba ahí el reggaetón y solo ibas a trabajar. Para mí eras un hombre que... Pero sí Sí, me iba de gustaba farra. mucho la música electrónica. Lamentablemente en la disco, de las 4 horas que duraba la disco, 3 eran reggaetón y 1 hora era música electrónica. Entonces, cuando ponían música electrónica era como ya, la pasaba chancha. Porque me gusta bastante la música electrónica. Perfume, David Guetta y Lady Vichy. Sí, eso era un prejuicio, pues, ¿viste? Sí. De parte tuya. Sí, sí, Que rompiste. Qué bueno, sí. qué bueno. Y aquí me- estamos, haciendo un podcast. Sí. Y tenemos un perro. Absolutamente. Eso pues, chiquillos. No sé qué más podemos decir realmente sobre el tema de los prejuicios que no sea nuevamente abrirse a la empatía, a conversar. O que nos cuenten, pues, qué a tipo conocer de a la prejuicios gente. han tenido. Exacto. O qué tipo de ¿Cómo- prejuicios han cómo- tratado de romper. ¿Cómo han metido la pata a veces por tener un prejuicio también? Exactamente. Porque yo creo que el prejuicio muchas veces nos lleva a meter la pata así, pero feo. Muy Sí, feo. Sí, sí, Muy feo. muy feo. Tenemos algunos casos, pero No no, se vamos los a vamos a dar contar. ejemplos, no, ya hemos hablado mucho. Pero eso, chicos, esperamos que les haya gustado este capítulo en horario Prime. Les recordamos que si les gustó este capítulo y nos quieren apoyar, nos pueden invitar a un café en Coffee. Estamos con la meta de $200 para poder comprar baterías para las cámaras, para poder hacer más videitos y todo. También le damos la bienvenida a mucha gente que llegó gracias a la colaboración con La Pillo. Siempre pasan estas cosas mágicas cuando uno Y ojalá se colabora. queden, Sí, ojalá les se guste lo que queden y estamos les haciendo. guste. Exactamente. Bueno, y reiterarle las gracias de verdad también a Manu del pasado y a Pillo, que han sido los dos invitados de esta temporada. Y no olvidar también a nuestra querida Petit Maca, que fue la primera invitada y que se la jugó también por nuestro proyecto. Se dio Sí. su tiempo, Sí, vino a vernos esa vez. Y aquí estamos hasta el día de hoy, capítulo número 65. Así que algo especial ha de tener este podcast, algo estamos tratando de de lograr. ayudar, lograr, cambiar este mundo, abrir esta mentalidad, tal vez darle a ustedes las herramientas también para que en sus pequeños círculos puedan romper estos prejuicios y hagamos del mundo un lugar mejor, porque esto no lo van a arreglar los políticos, mijito. Esto no lo van a arreglar los empresarios. O sea, el hecho de que nos empecemos a tratar nosotros mejor como sociedad, lo vamos a arreglar nosotros.
Y para eso están estos espacios, para eso están las conversaciones. Ojalá esto siempre, decimos, les sirva para abrir una conversación con sus familias, para que puedan, ya sea salir del closet, como se dice, ya Qué sea... feo ese término. Es horrible, pero los gays también lo ocupan. De hecho, deberíamos llegar a ese punto de la sociedad en el que las personas no tengan que andar saliendo del closet. Que sea una cuestión natural como... identificarse. Me gusta tal persona, listo. Ya. Decir bacán, abiertamente. listo. Exacto. Y se acabó, ¿cachai? Exacto. Exacto, no asumir las cosas. Sí. Como nosotros que asumimos que todos toman cerveza. No sé por qué pensamos eso. De hecho, podríamos hacer todo un análisis sobre el tema de la publicidad de la cerveza, que yo siento que le ha hecho muy mal al tema de los prejuicios, y en el sentido de dar a entender que la cerveza es para alcoholizarse. ¿Cachai? ¿Dar a entenderlo de verdad? Es que, no, la publicidad hace eso porque siempre está como en la fiesta, Eso es de la Kem. Sí, eso es de la Kem. Ya, pero en la vida ahí, Heineken vive la vida, ¿cachai? El festival, toma cerveza, pero te ponen una letrita chiquitita hacia abajo y diga, beba con responsabilidad y chao. Pero no te dicen, ¿cachai? Que no te enseñan a disfrutar el alcohol, ¿se entiende? Por ejemplo, servirte una tablita de queso con una copa de vino y encontrarle los sabores, ¿cachai? Que no bebe el vino. ¿Quieres publicidad que te enseñe a hacer esas cosas? ¿Quieres publicidad que te enseñe a disfrutar de la vida? Películas, tal vez. Por ejemplo, como Bill Murray ahí con su For Relaxing Times, Make a Century La película favorita de Johnny. Sí, pero es verdad, que de repente el whisky no es solamente para alcoholizarse, es para disfrutar un momento, porque el whisky tiene, por ejemplo, sabor a madera. Depende del whisky. Depende del whisky, claro, pero te evoca esa naturaleza. Pero depende de la gente que le guste o no el whisky. Obvio, pero te saca... O la cerveza, ¿cachai? Y hay cervezas y cervezas. Obvio, el vino, la chicha, todo tipo, la chicha. Todo tipo de alcohol te puede evocar distintos sentimientos y sensaciones. Son como cosas más orgánicas. Por ejemplo, la bebida a mí no me produce absolutamente nada. Pero si veis una Coca-Cola igual te querís tomar una. Sí, obvio, pero es por el subidón de azúcar, ¿cachai? Sí, es porque es brígido. Porque es infancia, tal vez, porque es cumpleaños, es chip pop. Chip pop. Es chip pop, ¿cachai? Pero sin embargo, la cerveza se siente como ese ambiente artesanal, tal vez. Tú sientes como el pan, el lúpulo, el vino, no sé. Ay, la otra vez que compraste una que sabía mucho a pan. Sí. Y sentí que me estaba tomando un pan. Y no es cerveza, era pan. Era pan. Oye, me molestó tanto. Igual nos las tomamos, pero fue como, nunca más. Pero te diste cuenta ahí que fue para sentir el sabor. Nuevamente, insisto, no es para alcoholizarse. Muchas veces lo que te muestra la publicidad. Yo me acuerdo que mi jefa decía que le gustaba mucho la cerveza, pero no tomaba mucho. Y más encima en ese tiempo estaba embarazada. Responsable, muy pero bien. Pero que le gustaba porque le daba como una sensación de frescura, ¿cachai? Porque la refrescaba. Sí. Tomarse una cerveza es sumamente refrescante, sobre todo en verano. Al que le gusta. Al que le gusta, pero lamentablemente en Chile, como somos tan alcohólicos y como no hemos aprendido a beber alcohol, por ejemplo, ¿te acuerdas que en el cine en Japón tú podías entrar al cine con cerveza? Sí, era bacán. Era bacán, ¿cachai? Nunca nos compramos una, pero encontrábamos choro, por ejemplo, ir a poder disfrutar de tu película favorita con una cerveza, cosa que hacemos en la casa, ¿cachai? Con unas papitas, una cervecita y vemos una película que nos hace pensar sobre la vida como Lilo y Stitch. Me parece, muy bien. Haga eso, así que tómese ahí su cervecita o su tecito, su juguito. Rompa los prejuicios. Deconstrúyase. Y déjenos sus comentarios aquí en YouTube. Si nos están escuchando en Spotify, bueno, vayan a YouTube. Exactamente. Vayan al link de YouTube. Recuerden que en el canal de Fusiláctica hay un concurso muy bueno, así que no se lo pueden perder. El 18 de abril del 2021, por si están escuchando esto el 2025, ya finalizó. El 2025. Ya se terminó. Pero si usted todavía está en el 2021, vaya a participar al tiro. Te imaginas. ¿Va? Ya vaya a ver en 4 años más. 4 años más. Bueno, eso, chicos. Espero haber sembrado una pequeña semilla de esperanza, que le hayan pasado bien. Que le hayamos hecho reflexionar. Exactamente. A veces nos cuesta en hacer estos capítulos, así que apreciarlo. Sí, apreciarlo. Hablamos puras tonteras, pero nos cuesta. Pero hoy día se dio. Sí. Yo pensé que iba a ser un capítulo difícil y que terminamos conversando mucho, así que estuvo bien. Siempre estamos ahí como conversando puras tonteras, Jenny. Eso, chicos, esto fue ¿Por qué crecí tan rápido? En su quinta temporada. Y eso. Adiós. Recuerden, amigos, si quieren apoyarnos, pueden compartir nuestros videos o pueden regalarnos un café en Ko-fi. Nos vemos en el próximo capítulo.